Sí, sí, de acuerdo mamá. Alto y claro, te duele el corazón por un nieto. Me quité el teléfono de la oreja y le guiñé un ojo a Camila mientras se dirigía a la cocina. Con una sonrisa de complicidad, mi mujer se puso de puntillas y se inclinó para escuchar. Los platos podían esperar. La capacidad de mamá para mantener una conversación consigo misma era legendaria. Como un coche con los frenos cortados y un ladrillo en el acelerador, un discurso ininteligible seguía saliendo en cascada del receptor, a pesar de la falta de entrada por mi parte. Camila se tapó la boca con la mano para ahogar una risita y se dirigió al fregadero. Sin más público, volví a acercarme el teléfono a la oreja e intenté reincorporarme. Ma, escucha, hemos estado tratando, y sucederá cuando suceda. Yo también te quiero, adiós. Deslicé el aparato sobre la encimera con una mano y me masajeé la sien con la otra. Un suspiro salió de mis labios, enérgico e involuntario, como el escape caliente de un motor parado. Desde su posición frente al grifo, Camila giró el cuello para mirarme a los ojos, moviendo sus rizos rubios sobre los omóplatos. Cuando sus dos ojos blanquiazules se clavaron en mí, mi mujer esbozó una sonrisa irónica y chasqueó la lengua. Es una verdadera petarda, esa. No sé cómo tu padre consigue decir una palabra. Oh, es sencillo, no lo hace, respondí con una risita. Contenta de haberme arrancado una carcajada, Camila volvió a mover la cabeza hasta la línea media para concentrarse en fregar los cubiertos manchados de lasaña. Una oleada de culpa me revolvió el estómago y di un paso adelante para frotarle los hombros. No quiere insistir en ello. Solo está muy contenta de que la posibilidad esté sobre la mesa. Pero creo que mamá se olvida de los altibajos que puede sufrir tu salud, y de que quedarse embarazada puede no ser tan rápido y fácil como lo fue para ella. En el borde de la parcela de piel en forma de V que dejaba al descubierto su vestido rojo cereza, podía ver el contorno de un puerto implantado. Camila había estado recibiendo infusiones a través del dispositivo desde que era adolescente. Nunca obtuve una respuesta clara a qué eran exactamente esas infusiones, por mucho que preguntara. No le gustaba hablar de su enfermedad, así que solo sabía lo básico. Algo que ver con su sistema inmunológico atacando sus nervios. A fin de cuentas, no saber nada de la salud de Camila me ponía un poco nervioso como recién prometido. Dicho esto, nos casamos hace 2 meses y salimos juntos solo 5 meses antes. Algunos dirían que nuestra relación aún está en pañales, a pesar de su recién descubierta legalidad. Pensé que si expresaba mi interés y respetaba su intimidad, las respuestas no tardarían en llegar. Un destello de luz se reflejó en algo que llevaba en la muñeca, sacándome de mis pensamientos. Oh. Cariño, no te has quitado el reloj. Deja que te lo agarre. No quiero que se encharque. Cuando mi mano se acercó al reloj, su mano izquierda salió disparada del agua jabonosa para interceptarme. Sorprendido por la brusquedad de la reacción, aparté la palma antes de que entrara en contacto con el accesorio. Por extraño que fuera, la expresión de Camila era aún más extraña. Parecía tan sorprendida como yo, con el ceño fruncido por un intenso desconcierto. Lentamente, levantó el brazo derecho del lavabo. Camila giró la extremidad en el sentido de las agujas del reloj y luego en sentido contrario, con la mirada fija en su reloj, como si lo examinara por primera vez. Al cabo de un momento, su expresión se transformó en una de cautelosa comprensión. Cierto, supongo que tiene sentido. En lugar de dejar que le quitara el reloj, se lo quitó ella misma, enrollándolo delicadamente alrededor de la base del grifo, notablemente fuera de mi alcance. Nunca en mi vida he conocido a una mujer más embelesada con lo que parecía ser un reloj de pulsera de lujo. No soy un tipo de reloj, así que supongo que es de gama alta. Quiero decir, la maldita cosa se queda puesta durante el sexo. Uno pensaría que se ha agrapado el diamante de la esperanza a la muñeca por lo precioso que lo trata. Esto hacía aún más extraña su actitud despreocupada ante el hecho de que se mojara. Es como su condición, pensé. Aprenderé más con el tiempo. Solo tengo que ser paciente. Al moverme para coger mi teléfono del mostrador detrás de Camila, mi cadera chocó accidentalmente con su codo. Ella respondió con un gesto de dolor. Oh Camila, lo siento mucho, tengo la cabeza en las nubes. Tengo que mirar por dónde voy,
¿Estás bien? Me asomé al fregadero medio lleno, temiendo ser testigo de una mancha de color carmesí que surgía del fondo de la pila como el principio de un vertido de petróleo. Pero no había sangre. En su lugar, vi un chorro de burbujas diminutas que brotaban hacia la parte superior del depósito, acompañadas de un ruido peculiar y agudo para el que no tenía explicación. Un silbido sordo emanaba de debajo del agua, agudo y continuo. Cuando Camila sacó su muñeca herida de las profundidades, no gritó. Cuando el silbido se hizo cristalino, ya no amortiguado por la densidad del líquido, no pareció que sintiera dolor. Lo ocurrido se hizo evidente. Cuando golpeé lateralmente a mi mujer, un pequeño cuchillo de cocina le había perforado la parte inferior de la muñeca. Pero la laceración no goteaba sangre ni plasma. Por la rendija salía gas a presión. Su mano cayó sin fuerza hacia abajo mientras la sostenía frente a ella, como un guante de látex al que llevaran del cuello. Pulgada a pulgada, más parte de su brazo se fundió en un molde gelatinoso de su forma anterior. La corriente de aire que salía de la abertura parecía más humo que aire, más viscosa y espesa que transparente. Paralizado por la alucinante escena, inhalé generosamente los vapores. Eran calientes y acre, abrazando el interior de mi boca y fosas nasales. El dolor me hizo caer de espaldas contra la puerta del frigorífico, y me lancé sobre la niebla que me rodeaba como si me estuviera asaltando un enjambre de abejas. Para entonces, todo su brazo estaba flácido y se mantenía a su lado, con los dedos aplastados apenas capaces de tocar el suelo de baldosas. Camila observaba con alarmante indiferencia cómo se desinflaba su extremidad, la serpiente muerta que ahora estaba injertada en su hombro. Levantó la cabeza y sus iris blanco-azulados volvieron a clavarse en los míos. No había pánico en sus rasgos. A lo sumo, Camila mostraba una curiosidad pasajera, una ceja fruncida con un brillo contemplativo detrás de los ojos. La disonancia emocional era violentamente extraña. Su rostro empezó a involucionar y su nariz fue el primer rasgo en caer en el cráter. Era como si la parte frontal de su cráneo estuviera siendo golpeada por una bala de cañón invisible, y la concavidad progresiva distorsionara su rostro hasta convertirlo en algo totalmente irreconocible. La bilis me subió por la garganta cuando su cabeza se desplomó en un ramillete de carne gomosa que brotaba de su clavícula. A continuación, su pecho se plegó sobre su abdomen. Con un siseo final increscendo, lo que quedaba de mi mujer se evaporó en un caótico montón de tejido elástico y ropa vacía en el suelo de la cocina. No estoy seguro de lo que hice una vez que la habitación se quedó en silencio. Puede que gritara, puede que llorara. Puede que no hiciera nada en absoluto, sino que prefiriera esperar pacientemente a que se rompiera este sueño febril. Lo que recuerdo a continuación es la voz al otro lado de mi teléfono móvil, preguntándome si necesitaba servicios de emergencia. No recuerdo haber dicho nada a la operadora del 911, pero debí de hacerlo, porque me informó de que la policía estaba de camino. El teléfono vibró bruscamente, la sensación de alguna manera alcanzó el éter para agarrar mi alma y obligarla a volver a mi persona. Jadeé con fuerza. Con el pavor y la adrenalina bailando en mis venas, examiné la pantalla. Camila estaba llamando. Cada célula de mi cuerpo zumbaba con furiosa ansiedad. Desde donde estaba, podía ver su teléfono, boca arriba y a la izquierda del fregadero. Decía Javi en la pantalla de llamadas salientes. Sin saber qué otras opciones tenía, respondí a la llamada. Cam, es que... Hola, amor. ¿Podrías ser tan amable de levantarme del suelo y...? La voz alegre y cantarina que salía del altavoz fue mi punto de ruptura. Arrojé el teléfono de mi mano con toda la ferocidad que pude reunir. Se estrelló contra el lateral del horno de nuestro apartamento y la pantalla se quedó en negro al instante. En el breve silencio que siguió, un resplandor azulado llamó mi atención. En algún lugar del exoesqueleto mudado de Camila, una pequeña luciérnaga plateada había cobrado vida. Me acerqué cautelosamente, tratando de determinar en qué parte de su muda se originaba la luz. Con una espátula, aparté una capa de piel abdominal plegada para descubrir la fuente. Su puerto. Mientras examinaba el implante, parpadeó 3 veces, a lo que siguió una pequeña gota de luz que giraba alrededor de su borde. En respuesta, el teléfono de Camila se activó una vez más. Intentaba conectarse de nuevo con mi móvil recién destruido.
Mi columna se enderezó y mi mano soltó involuntariamente la espátula, haciéndola repiquetear contra el suelo. Digerí la pesadilla con una lentitud glacial y las observaciones se descongelaron y me di cuenta al cabo de un tiempo insoportablemente largo. Fuera lo que fuera aquel implante, no era un simple catéter, si es que lo era. Unos nudillos golpearon el exterior de la puerta de nuestro apartamento. Policía. Vengo a realizar un control de bienestar. ¿Hay alguien ahí? Gritó una voz masculina ronca. Sentí que mi mente se retorcía y se fracturaba, prácticamente atomizándose bajo el peso aplastante de mi incertidumbre e indecisión actuales. ¿Cómo puedo explicarle esto? ¿Va a pensar que he despellejado a mi mujer? ¿Voy a ir a la cárcel? ¿Eso ha sido rápido? ¿Es realmente la policía? ¿Y si es alguien a quien llamó el puerto? A través de un vértigo abrasador, respondí. Estoy bien. Un momento, ya voy. Finalmente movilizado por el miedo, me coloqué junto a Camila. Era casi imposible saber qué partes de ella estaban donde en el desorden. Quise evitar tirar de ella por la cara, pero lo absurdo de esa preocupación me golpeó como un tren de mercancías al pensarlo mejor. No importaba dónde anclara mi agarre, solo tenía que empezar a tirar. Centrándome con un suspiro, me agaché y cogí un trozo coriáceo con cada mano. A pesar de estar reducida a un caramelo humano, mi mujer seguía pesando lo mismo que cuando estaba viva. Si alguna vez estuvo realmente viva, pensé. Por suerte, su piel se deslizó suavemente sobre el terreno de mi cocina. Recé para que quienquiera que estuviera al otro lado de la puerta no pudiera oír el silencioso aplastamiento del que, por desgracia, yo era testigo. Apilado al azar en el rincón más oscuro de la habitación, cubrí con un chaquetón azul marino el charco que solía parecerse a mi mujer. Luego abrí la puerta. El hombre corpulento que estaba al otro lado parecía un agente de policía. Al menos llevaba el uniforme. Tenemos una llamada al 911 de esta dirección no hace mucho tiempo. ¿Todo bien ahí dentro, hijo? Intenté adoptar una sonrisa desarmante, pero mis músculos faciales no cooperaron del todo. La expresión resultante no me hizo ningún favor. Una mueca inconexa y esquizofrénica se dibujó sobre mi barbilla, y las comisuras de mis labios se convirtieron en espinas temblorosas que se negaban a actuar en sincronía. Sí. Yo tuve algunos dolores en el pecho. Ya se han ido. Me escaneó de pies a cabeza, sin duda buscando una causa probable. Luché contra visiones de Camila apareciendo detrás de mí, arrastrándose a la vista con una mano desinflada. Tras lo que parecieron horas de inspección silenciosa, volvió a hablar. La próxima vez, llámanos si resulta que estás bien. El agente dudó sobre cómo formular el final de su frase. Me encontraba en una situación desesperada, y él podía darse cuenta solo con mirarme. La angustia, sin embargo, no era ilegal. Le hice un gesto poco convincente con la cabeza y se marchó. Cuando dejé de oír el tintineo de la funda de su pistola y el ruido sordo de sus botas contra el suelo, cerré la puerta. Apoyé la frente en la madera del marco y me disocié brevemente. Sin embargo, al poco tiempo, la ansiedad empezó a burbujear en la base de mi cráneo, obligándome a enfrentarme a la realidad. Con cada gramo de mi ser, recé para doblar la esquina y no encontrar ningún abrigo azul marino ocultando algo grande y amorfo en mi cocina, lo que confirmaría mi psicosis en desarrollo. La locura era preferible a este infierno. Camila al menos podría visitarme en un sanatorio. Pude ver débilmente el contorno de aquella luciérnaga plateada bajo un montón de tela y piel y acepté que no tendría tanta suerte. Tardé unos 30 minutos en meter a Camila en los confines de nuestro vestidor. Principalmente, concentré mi energía en la tarea que tenía entre manos, en lugar de teorizar sobre el significado de todo aquello. Ya habría tiempo para eso más tarde. En este momento, necesitaba estar oculta a la vista. Sin embargo, una vez que la tuve secuestrada, no pude evitar examinar a Camila. La naturaleza increíblemente surrealista de su transformación me ayudó a sobrellevar las circunstancias y a distanciarme de ellas hasta cierto punto. No se trataba de mi mujer, de la que me había enamorado perdidamente, sino de una cruel rareza, de una broma intensa y extrema. Era la horrible reinterpretación que Salvador Dalí hizo de Camila, no la mujer de carne y hueso.
Estos pensamientos ayudaron, pero solo hasta cierto punto. La parte que no podía conciliar era su cara. Desde donde yacía congelada en el fondo del armario, se veía la mitad derecha de su rostro. Sus rasgos aún estaban tensos pero ligeramente marchitos, como una máscara de Halloween desgastada. El pliegue de la nariz me ocultaba el resto de la cara, que estaba en algún lugar más profundo del montón. Aunque ahora parecía un mármol invernal cosido en látex de alta calidad, su ojo derecho parecía seguir mis movimientos, observando cada uno de mis pasos. No creí que me estuviera observando. El cadáver hueco de Camila no se había movido ni un centímetro desde que se desinfló. Pensé que la había matado. Dicho esto, no podía absorber su mirada, aunque estuviera muerta. Su vidrioso ojo derecho inspiró en mi alma una locura ardiente que amenazaba con disolverme por completo si permitía que las llamas siguieran creciendo. Cubrí su media cara flácida y vacía con una camiseta y reanudé mi inspección. Había dos, a falta de una palabra mejor, sacos fijos en el interior de Camila. Contornos circulares que claramente tenían su propio espacio interno. Uno parecía estar situado bajo su pecho, y el segundo parecía estar situado bajo su abdomen superior. Un corazón y un estómago, tal vez. A continuación, pasé las yemas de los dedos por la longitud del brazo derecho. Su caparazón era robusto y firme, como plástico grueso, salvo la parte inferior de la muñeca, que tenía más bien una consistencia sedosa. ¿Por qué esta zona era diferente y qué tenía que ver con el reloj? Al salir del armario, cerré las puertas tras de mí y comprobé el reloj que seguía colgado en la base del grifo. Cuando acerqué la correa de obsidiana a una bombilla, parecía estar provista de miles de agujeros diminutos. Metal poroso y protector con un propósito poco claro. Mientras permanecía frente al fregadero, mi distanciamiento de la situación se desvaneció abruptamente. De pie donde ella estaba hacía solo unas horas, la destrucción de la compuerta era inevitable. Pensé en su risa, en su sonrisa, en su empatía y en su bondad, haciendo que unas lágrimas amargas cayeran suavemente en el lavabo. Entonces, en un instante, reconsideré toda nuestra relación. ¿Fue una vez humana y luego alguien la sustituyó por una réplica casi perfecta? ¿Siempre fue así? ¿Qué quiere de mí? Un trueno estalló en algún lugar del apartamento. Mi corazón nadaba, intentando mantenerse a flote en un nuevo diluvio de terror líquido. La puerta del armario se había golpeado contra la parte superior del marco. Al principio, no pude determinar la mecánica de lo que había ocurrido y causado el ruido. Entonces, la vi. O mejor dicho, la vi. Bajo el marco de la puerta. Camila, un lago de piel sensible, se apretujaba bajo la puerta del armario. Se movía como se movía, pero con una propulsión que generaba suficiente energía para astillar los bordes de la resistente puerta de madera al chocar con su marco. Se produjeron otros 3 estampidos en rápida sucesión y entonces quedó libre. Su método de transporte iba más allá de lo extraño, era alucinantemente extraño. El andar de Camila comenzaba con cientos de pinchos materializándose bajo ella, cuyo nacimiento empujaba su tejido hacia arriba. A continuación, se suspendía brevemente en el aire, dando la apariencia de una gigantesca bota de fútbol de carne y hueso. A continuación, la masa de piel se inclinaría hacia adelante y Camila caería unos centímetros en la dirección deseada, reabsorbiendo los pinchos en el proceso. El ciclo se reiniciaba entonces, y una rotación completa solo duraba unos 3 segundos. Poco a poco, Camila fue cojeando por el pasillo y hacia mí. Derrotado, mi cuerpo se desplomó en el suelo de la cocina. Me apoyé en el armario bajo el fregadero, esperando lo que fuera a suceder. Pero Camila pasó a mi lado. Su destino era, al parecer, el dormitorio de invitados. No tardó mucho en llegar. Desde detrás de donde yo estaba sentado, pude oírla embestir contra algo, golpes repetitivos que emanaban de la habitación. Tardé un rato en reconectar mis músculos con mis nervios, cuyas conexiones se habían cortado transitoriamente por el reciente torrente de horror cáustico. Cuando pude, seguí a Camila al dormitorio de invitados. Luchaba por abrir un cajón presente en el marco de la cama, incapaz de fundir su carne alrededor del pomo para tirar de él y abrirlo. La cara de Camila no era visible desde mi punto de vista, sino que estaba sumergida en sí misma. Sin embargo, aún podía sentirme.
Sus intentos cesaron cuando entré en la habitación. Cayó hacia atrás y se quedó quieta, pidiendo ayuda sin decir palabra. Di un paso adelante, preparándome internamente para que Camila se abalanzara sobre mí y me consumiera. Pero nunca lo hizo. Cuando abrí el cajón, lo comprendí. Dentro estaba nuestro colchón de aire, que incluía un motor desmontable diseñado para inflar la cama. No he conseguido reformar a Camila, todavía no. Pero me estoy acercando. El motor podría inflarla parcialmente, pero no es lo suficientemente potente como para presurizarla por completo. Estoy desesperado por obtener respuestas, pero nuestra comunicación hasta ahora ha sido limitada. No puede hablar mientras está desinflada. Parece que Camila puede susurrar cuando está parcialmente inflada, pero solo débilmente, y yo no podía oírla por encima del motor. Su puerto, sea lo que sea, puede utilizar el teléfono de Camila para llamar a otras líneas, pero aparentemente no puede actuar como teléfono por sí mismo. Y mi teléfono, por desgracia, sigue roto. Tal vez intente leerle los labios más tarde. O iré a un teléfono público y haré que me llame allí. Mi planificación fue interrumpida cuando sentí el teléfono de Camila vibrar en mi bolsillo. Era una llamada entrante del número de mi madre, probablemente llamando a mi mujer después de no poder localizarme. Su llamada fue el catalizador de una serie de epifanías. Ella fue quien me presentó a Camila. Supuse que los sacos dentro de mi mujer eran un estómago y un corazón. Pero no tiene sangre, así que quizá no necesite un corazón. Tal vez sea un estómago y un útero. Mi madre ha estado obsesionada con recibir un nieto. Cuando contesté a la llamada, grité mi pregunta inicial antes de que pudiera darse cuerda. Oye mamá, ¿dónde dijiste que te encontraste con Camila otra vez? Su respuesta fue aire muerto. Puede que oyera el motor de fondo o puede que mi voz diera a entender lo que sabía. En cualquier caso, se quedó atónita. Podía oír su respiración en la otra línea, pero segundos después seguía sin decir nada. Mamá puede ser una charlatana, pero es una pésima jugadora de póker. Solo calla de verdad cuando está fabricando una mentira. Oye mamá, ¿dónde dijiste que te encontraste con Camila otra vez? Desde lo alto del pequeño tramo de escaleras que conducía al salón de nuestro apartamento, escuché la pesada respiración de mi madre a través del teléfono y esperé sin decir nada más. El silencio que siguió a mi pregunta fue un alto el fuego táctico, una medida diseñada para romper con magia de la forma más eficaz posible. La mujer era mortalmente alérgica al silencio, sobre todo cuando la ira era la emoción que llenaba el espacio vacío que normalmente ocupaba el habla. Prácticamente podía oír cómo se le cerraba la garganta. No quiero decir que haya sido una estrategia fácil por mi parte. Mi primer impulso fue desatar la ira nuclear contra mi madre, no mantener la boca cerrada. Nada me habría gustado más que ceder a ese impulso, romper el proverbial átomo de mi cabeza y dirigir la incontrolable tempestad de confusión y rabia resultante hacia Maggie, sin importar la lluvia radiactiva. Pero sabía que si se enfadaba se echaría atrás. Esta era mi mejor oportunidad de obtener información, así que me mordí la lengua. Por el bien de Camila. Mientras esperaba, un movimiento en la periferia me llamó la atención. El rostro parcialmente inflado de mi esposa se había vuelto para mirarme, su nariz subía y bajaba como una boya sobre una corriente marina tempestuosa. El motor del colchón de aire no funcionaba tan bien como yo esperaba. Parecía carecer de la potencia necesaria para inflar completamente su cuerpo. Con sus ojos fijos en mí, el vertiginoso aroma a salmuera y moho se deslizó hasta mis fosas nasales. Luché contra unas náuseas latentes, provocadas en parte por el olor, pero sobre todo por las circunstancias. A pesar de mis esfuerzos, Camila estaba cambiando. Esperaba que la expansión incompleta pospusiera estos cambios, pero no parecía impedir su transformación. O tal vez el aire del motor era lo único que le impedía transformarse por completo. Cansado del silencio, Maggie tomó la palabra. Tardó 1 o 2 minutos en funcionar, pero mi táctica fue un éxito. Y lo que es más importante, no intentó salirse con la suya mintiendo. Sin embargo, me perdí en mis pensamientos mientras esperaba mi momento, olvidándome por completo de que ella seguía al teléfono. ¿Qué le pasó a Camila? ¿Estás a salvo?
Su voz, surgiendo inesperadamente del silencio como una garra monstruosa de las profundidades insondables de un armario oscuro como el carbón, fue sorprendente. La sorpresa debilitó el control que tenía sobre mis emociones, permitiendo que un pequeño bocado de mi ira total se liberara de su tenue detención. Una chispa candente que actuaba como embajadora del infierno que luchaba por controlar. Yo, ni siquiera sé por dónde mierda empezar, Maggie. Jesús, voy a dejar que lo descubras. ¿Qué mierda está pasando? Grité. Para dominar la furia antes de que cobrara el impulso suficiente para consumirme, cerré los ojos y exhalé profunda y catárticamente. Tras casi perder el control, recordé por qué estaba tan destrozado. Con los ojos cerrados, dejé que un collage de recuerdos de la boda inundara mi mente. Oí piar a los canarios, sentí la calidez que irradiaba Camila cuando pronunció sus votos y percibí el dulce y néctar aroma de las madreselvas flotando en la brisa. El ejercicio me enraizó y, cuando volví a abrir los párpados, mis prioridades quedaron claras. Yo la amaba, y ella seguía siendo Camila, quienquiera que fuera y lo que fuera. Está dañada, mamá. Mi mujer yacía sin vida en el sofá más grande de nuestro salón, colocado contra la pared más alejada de la escalera. Tenía los dedos de los pies hacia arriba y los brazos a los lados, como si estuviera ensayando su propio velatorio. Le había colocado el motor de la cama de aire en la muñeca lesionada, con capas de cinta adhesiva alrededor de la boquilla para reducir las fugas de aire. El aumento improvisado era un comienzo, pero imperfecto. La corriente de aire mecánica abría el cuerpo de Camila, sí, pero no la presurizaba por completo. En cambio, el aire ondulaba a través de ella, ondas de expansión y desexpansión que bañaban la superficie de mi esposa como una lona que se agita con un fuerte viento. Le describí todo esto a Maggie, y cuando terminé, no necesitó hacer una pausa antes de lanzarse a sus preguntas de seguimiento. Sin embargo, una sutil sensación de miedo tiñó su discurso. Actúa con normalidad. ¿Se parece a sí misma, a grandes rasgos, quiero decir, se parece a Camila? ¿Su piel, su forma? Y no me respondiste, ¿estás a salvo? Necesito saber que estás a salvo, Jack. La línea de preguntas de Maggie me dejó intranquilo, ya que aludió a detalles sobre mi mujer que yo aún no le había revelado. Habían pasado 24 horas desde que el cuchillo atravesó la muñeca de Camila, y su cuerpo había permanecido en un constante estado de cambio desde entonces. Algunas partes de su piel habían pasado de su color melocotón normal a un plateado iridiscente y brillante. En ciertos ángulos, su carne se refractaba contra mis ojos y veía un arco iris resplandeciente. Como si hubiera evolucionado hasta convertirse en una perla de tamaño humano tras pasar muchos años atrapada en una ostra titánica. Por desgracia, no solo su piel estaba cambiando. Algunos de sus rasgos más reconocibles se habían vuelto horriblemente abstractos. El ojo derecho de Camila se había alargado hacia arriba, formando un óvalo blanco azulado que empezaba en la línea del cabello y terminaba en la nariz, mientras que el otro ojo permanecía inalterado. Los dedos de ambas manos se habían fusionado y parecían elegantes guantes de cocina cristalinos. Las piernas se le habían alargado y, desde hacía unas horas, los pies le colgaban del sofá. Si se erguía completamente, calculé que mediría al menos 2 metros. Cuando se desinfló por primera vez, Camila se convirtió en un traje de látex hecho a su imagen, un doppelganger de goma. Sin embargo, con el tiempo se fue convirtiendo en algo totalmente distinto. Como señal de que esos cambios eran cada vez más inestables, su puerto había adquirido un brillo rojo brillante y premonitorio. En medio de la neblina de la preocupación y la falta de sueño, sonreí débilmente a mi mujer. Ella me correspondió, pero la comisura derecha de su boca hizo contacto con su párpado inferior al hacerlo, provocando un intenso escalofrío que irradió desde la parte superior de mi cabeza hacia abajo. Cuando su sonrisa se ensanchó aún más, parte de su ojo desapareció. Detrás de la comisura de la boca, sobrescrito por los pliegues de su sonrisa. Todo se estaba volviendo demasiado. Entumecido, me aparté de Camila y le susurré algo a Maggie, esperando que la pregunta fuera inaudible para mi mujer bajo las fuertes vibraciones del motor. Estoy a salvo, ¿vale? Pero mamá, ¿qué es? Una réplica de Camila, una especie de máquina. ¿Qué? No tuve que esperar mucho a su respuesta.
Empezó a hablar antes de que yo subiera las pequeñas escaleras que conducían a la puerta principal. Inquietante, Maggie se esforzaba por definir la naturaleza exacta de Camila. Camila no es una réplica ni una máquina. Ella no es artificial ni sintética, no está hecha por el hombre, aunque ha sido modificada por la nueva tecnología. Pero nosotros no la creamos. Nadie creó a Camila. No estamos seguros de cuántos años tiene. Mis ojos se dilataron y casi dejo caer el teléfono, con las manos ahora resbaladizas de sudor. Un amigo de tu abuela se me acercó en el funeral de Angie. Ofrecieron a Camila como reemplazo. Para ayudarte a recuperarte. Un acuerdo mutuamente beneficioso. Alguien que pudiera construirse específicamente para ti, después de todo. Algo que no podía morir. Maggie vaciló, probablemente para asimilar la información. Angie fue mi pareja durante mucho tiempo antes de Camila, murió hace 4 años de insuficiencia renal. Nunca quiso casarse porque sabía que tenía el tiempo contado. Su muerte me había destrozado durante mucho tiempo. La muerte de mi abuela, en cambio, fue una bendición sin ambigüedades, para mí y para el mundo en general. La mujer era una baronesa minera notoriamente sádica. Una tirana maga muy versada en la arcana hechicería de transformar el sufrimiento humano en mineral y, en última instancia, el mineral en espantosa riqueza. Cuando murió hace 3 meses, Maggie lo había heredado todo. Con esa herencia, ella sola financió nuestra boda, un hecho por el que he sentido aprensión desde entonces. Tras una pausa, prosigue. Pero ella está en préstamo. Les pertenece. Son dueños de la tecnología que pusieron en ella. Ellos dijeron que el préstamo continuaría así. Incapaz de terminar su frase, Maggie se quedó callada, sus palabras disolviéndose en medio de alguna combinación de miedo, vergüenza y cobardía. Aunque era casi imposible, no dije nada en respuesta, esperando a que el silencio arrancara de Maggie la confesión completa. Finalmente, cedió y su tono se volvió alarmantemente clínico. Quieren ver la comunión en la naturaleza, así que dijeron que el préstamo se prorrogaría si Camila se quedaba embarazada. Ese era el acuerdo original. La frase era una granada preparada lanzada contra mi diafragma, que estalló en metralla ardiente cuando Maggie alcanzó la última sílaba de la palabra embarazada. Sentí que me ahogaba con la atmósfera disponible. O había olvidado cómo respirar, o el aire que tragué había perdido su capacidad de proporcionar oxígeno. Fuera cual fuera la causa, me estaba ahogando por encima del agua. Me ardía el pecho y mi visión se desvanecía. Dejé caer el teléfono en el último escalón, ya que necesitaba las 2 manos para agarrarme a la barandilla y evitar caerme al suelo en un montón desordenado no muy distinto del de Camila. Al final, me senté. Tardé 1 minuto en recordar que Maggie seguía al teléfono. Acerqué una palma empapada al aparato, lo agarré con fuerza y me lo acerqué a la oreja. Jack, ¿estás ahí? Estoy aquí. Dije con voz ronca, a pesar de la asfixia que aún sentía. Bien. Ahora, escúchame, si la tecnología está funcionando mal, ella es peligrosa. No puedo explicarlo todo por teléfono. Conduce hasta casa de Nana, y te lo explicaré todo. Mientras Maggie hablaba, me metía aire seco por la garganta hasta los pulmones, intentando desesperadamente reiniciar el circuito vital. Poco a poco, mi hambre de aire desapareció y me estabilicé. Cuando por fin me puse en pie, con el teléfono pegado a la oreja, dije lo único que se me ocurrió. Ella. ¿Camila estará bien si la dejo aquí? Sí. No puede ir a ninguna parte. Antes de irte, tienes que desconectar el motor. Te explicaré por qué es importante cuando llegues. Pero tienes que irte lo antes posible. Y así, Maggie terminó la llamada. Saqué las llaves del gancho de la puerta con toda la destreza y delicadeza de un niño pequeño borracho de ron, me las metí torpemente en el bolsillo y me giré para mirar a Camila. Volveré pronto, vale. Murmuré mientras bajaba de nuevo las escaleras hacia el salón, rezando por una respuesta que verificara que mi mujer seguía en algún lugar de aquel cascarón. Cuando me acerqué a ella, Camila no se despidió con la mano ni movió la cabeza en señal de afirmación. No dijo nada.
En su lugar, Camila produjo una sonrisa, extrañamente idéntica a la que había producido antes, con la comisura de la boca consumiendo una vez más la parte inferior de su ojo derecho. A pesar de ser un calco de su expresión anterior, al menos parecía sincera. Pero entonces me acerqué a ella. Al mirarla de cerca, su sonrisa parecía casi sintética. Hueca, vacía y sin emoción. Algo que usaba para enmascarar sus intenciones depredadoras, una feromona visual diseñada para atraerme, tranquilizarme y desarmarme. Casi al alcance del motor, me detuve. El aparato funcionaba con pilas, no enchufado a la pared. Si quería desconectarlo, tenía que estar al lado de mi mujer. Al alcance de la mano. Antes de que pudiera decidir qué hacer a continuación, Camila encontró la energía para hablar a un volumen lo suficientemente alto como para que pudiera oírla por encima del motor. Jack, no te acerques más. Aunque parecía advertirme que no me acercara, su sonrisa invitadora no había disminuido. En todo caso, se iba ensanchando a medida que me acercaba. Como un bucle de retroalimentación positiva, cada paso que daba hacia adelante hacía que su sonrisa fuera mucho más enfática, lo que me animaba a seguir avanzando, y así sucesivamente. De cerca, la sonrisa arrebatadora de Camila resultaba molesta. Pero con el tiempo, descubrí que la incomodidad desaparecía. En cambio, cuanto más la miraba, más seductora se volvía la expresión. Incluso hermosa. Era como un faro que me guiaba a casa en una noche sin luna. Casi me perdí en su gravedad, pero justo antes de estar al alcance de Camila, el olor a agua salobre y podredumbre volvió a llenar mis fosas nasales, cortando mi trance. La parte más antigua y primitiva de mi cerebro dejó de estar embelesada y se puso a chillar, consciente de la amenaza inminente. Mientras galones de adrenalina se derramaban en mi sistema, mi corazón golpeando violentamente contra el interior de mi pecho, Camila habló una vez más. Quédate atrás. Ve con Maggie. Corrí hacia mi coche, deteniéndome solo para cerrar la puerta. Desde fuera de nuestro apartamento, aún podía oír el motor en marcha. Un último pensamiento resonó en mi cabeza mientras introducía las llaves en el contacto del coche. Las baterías se agotarán y el motor se parará solo, eventualmente. La casa de mi abuela era lo más estereotipadamente antigua que podía ser una mansión. La propiedad, con sus puertas negras y chirriantes cubiertas de enredaderas, su largo camino de piedra que conectaba las puertas con la casa y sus jardines inmaculadamente cuidados, parecía sacada de los años 20, arrastrada en el tiempo y colocada en el mismo lugar un siglo después. Aparqué detrás del coche de Maggie y repasé el plan mentalmente, diciéndome a mí mismo que intentaba mantener mis acciones centradas e intencionadas. Aunque, en realidad, solo me estaba tomando un segundo para sumergirme en el abrazo tranquilizador de la negación. Saldré, veré lo que Maggie tiene que decir, y luego me iré a casa. Cuando llegue a casa, llamaré a una ambulancia. Camila está enferma. Tiene una enfermedad, por eso tiene el puerto, ¿verdad? Yo no lo entiendo. Pero solo porque no entiendo su condición, no significa que no puedan ayudarla en el hospital. Ya estaba fuera esperándome, apoyada despreocupadamente en la puerta del conductor de su camioneta azul marino. Cuando llegué, metió las manos en los bolsillos de su mono traje gris marengo y empezó a caminar cautelosamente hacia mí. La imponente estatura de Maggie, su cuerpo enjuto y sus rasgos faciales esqueléticos la hacían orgánicamente intimidante, a pesar de su naturaleza habladora. Con las palmas hacia arriba y hacia afuera para demostrar que no quería hacer daño, Maggie empezó a hablar. Mira, Jack, te estabas pudriendo de angustia después de lo de Angie. Hice, como siempre, lo mejor para ti y, por supuesto, lo mejor para el negocio de Nana, que en paz descanse. Los segundos siguientes fueron borrosos. Todo sucedió muy rápido. Antes de que pudiera decir otra palabra, mi puño chocó contra sus dientes, abriéndome la carne por encima del nudillo central y haciendo que Maggie cayera al suelo. El golpe la incapacitó, pero siguió consciente, gimiendo de dolor en el suelo. Me incliné sobre ella y metí la mano en el bolsillo derecho de su americana para coger su teléfono. Una oleada de incómoda desorientación me invadió, junto con la intensa sensación de sentirme observado. ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? La agresión y el robo fueron espontáneos e involuntarios.
Nunca había pegado a nadie en mi vida, y mucho menos a mi madre. Tampoco conocía la ubicación del teléfono de Maggie de antemano, al menos no conscientemente. Una vez que tuve la maldita cosa en mis manos, no sabía lo que había planeado hacer con ella. Como en respuesta a la pregunta que no hice en voz alta, empezó a vibrar. Había una llamada entrante de Camila al teléfono de Maggie, a pesar de que el teléfono de mi mujer estaba en ese momento en la guantera de mi coche. «Hola», susurré. Hola, amor. Están a punto de llegar unos hombres al apartamento, creo que son amigos de Maggie. ¿Podrías hacerme un favor y coger una caja de documentos de debajo de la cama de su camión? La llave debería estar en el bolsillo opuesto a donde estaba su teléfono. Al principio, no creí que fuera Camila la que estaba al otro lado de la línea. La voz era demasiado grave. Sin embargo, cuando llegó a la palabra amigos, la voz se corrigió y aumentó rápidamente su tono en varias octavas. Entonces sonaba más como Camila, pero seguía siendo un poco demasiado alta. Cuando por fin llegó a la palabra llave, el tono bajó unos semitonos y por fin oí algo que sonaba convincentemente como mi mujer. ¿Cómo? Camila, ¿cómo? Oh. Bueno, estoy en casa, pero también en casa de tu abuela. Principalmente en ti, un poco en Maggie. Lo suficiente para saber lo que piensa, al menos. Y lo que está pensando es malo para los dos. No podía concentrarme en entender lo que Camila intentaba decirme. En lugar de eso, seguí preocupado por la extrañeza de lo que supuestamente era la voz de mi mujer. Aunque el tono era finalmente correcto, la calidad de su voz era horriblemente incorrecta, deshilachada y hueca, como si saliera de un megáfono. Antes de que Camila pudiera decir nada más, se oyó una voz masculina gritando algo en el fondo de la llamada. Se oyó un grito, algunos disparos y luego se hizo el silencio. ¿Camila? Hola. La llamada se había cortado. Intenté llamar a Camila desde el teléfono de Maggie. Aunque la llamada llegó a su teléfono, que sonaba suavemente en la guantera, no lo cogió. No debe funcionar así. Necesito llegar a casa. Sin embargo, me encontré físicamente incapaz de salir sin antes seguir las instrucciones de Camila. Mis manos no estaban dispuestas a abrir la puerta del conductor, por mucha presión mental que ejerciera. Sencillamente, no hacían caso a esa exigencia en particular hasta que terminara la tarea asignada. De mala gana, me acerqué para coger las llaves del coche de Maggie. Al hacerlo, sentí un sutil dolor en el nudillo que me había propinado el puñetazo. No la molestia ni el dolor del puñetazo en sí, sino un dolor nuevo y diferente. Era una sensación punzante y retorcida, similar al pellizco que acompaña a una picadura de mosquito. Al principio pensé que no era nada, pero cuando mi mano manchada de sangre entró en el bolsillo de su americana, la luz del sol se reflejó en algo que se hundía en la piel alrededor de mi nudillo. Una astilla de tejido iridiscente y ondulante, enterrándose en la carne de mi mano hasta que ya no pude verla. Parecía un pequeño fragmento cilíndrico de la piel alterada de Camila. Sin saber qué más hacer, seguí las instrucciones de mi mujer, encontré la caja de documentos escondida en la caja de la camioneta de mi madre y la cargué en mi coche. Para entonces, Maggie se estaba poniendo de pie. Estaba inestable, probablemente conmocionada, así que no tenía ninguna posibilidad de detenerme. Sin embargo, la oí decir una última cosa antes de subirme al coche y regresar a toda velocidad a nuestro apartamento. Su antihélice, el regulador, están rotos. No tengo mucho tiempo para detallar el estado del apartamento a mi regreso. Actualmente estoy huyendo. Cuando llegué a casa ayer, la puerta estaba entreabierta y el pasillo desprendía un olor metálico nauseabundo. Sangre coagulada, vísceras y fragmentos óseos inundaban la zona donde Camila había estado tumbada. No se veía ningún cuerpo. El cuero del sofá en el que Camila había estado tumbada estaba quemado y ennegrecido como si le hubiera caído un rayo. No sé quién o qué murió allí. Pero a mi mujer no se la veía por ninguna parte y no ha llamado al teléfono de Maggie desde que me fui de la finca de mi abuela. Salí corriendo. No agarré nada antes de irme. Ahora, estoy apostado en mi coche en un tramo aislado de carretera rural, revisando el contenido de la caja que Camila me ordenó robar. Aunque, me obligó a robar en última instancia puede ser más exacto.
Todos los documentos, excepto uno, son registros de una operación minera en aguas profundas que tuvo lugar entre 1999 y 2016. Grapada al fondo de la caja, hay una página arrancada de lo que supongo que es un viejo libro de poesía. El título del poema es De onde Lucifer pousou, brotou o fio de Deus. Del portugués al español, se lee: De donde aterrizó Lucifer, brotó el hilo de Dios. El título de la explotación minera en alta mar es Dios Fibras 3, que se traduce como Dios Hilo o Dios Cordel, según el traductor de Google que se utilice. Ahora estoy transcribiéndolos y subiéndolos. Jack. Gracias por toda su paciencia. En el tiempo transcurrido desde mi última actualización, me he convertido en un desastre inquieto y paranoico, lo que ha hecho que analizar las más de 600 páginas de documentos robados sea todo un reto. He pasado la mayor parte del tiempo moviéndome de un lado a otro, buscando en internet cuando podía e intentando hacer mella en estos informes mineros. Según las noticias publicadas, no parezco ser sospechoso de asesinato, lo que me sorprendió, dadas las gruesas capas de sangre y vísceras que encontré empapando mi apartamento cuando volví de casa de Maggie. Supuse que sería el principal sospechoso de múltiples homicidios. Supongo que no puede ser sospechoso si te dan por muerto. El artículo clasificaba los sucesos de mi apartamento como un asesinato-suicidio abierto y cerrado, identificando a Camila como la autora y a mí como la víctima. No estoy seguro de quién está orquestando el encubrimiento, pero no es tranquilizador. Aún tengo el teléfono de Maggie, que no puedo abrir sin contraseña. Han entrado unas cuantas llamadas de números no listados. Ninguna de ellas resultó ser Camila, por desgracia. La persona que llamaba se negaba a decir nada sin oír antes la voz de Maggie, así que al final colgaba. No todos son malas noticias, por suerte. He hecho un gran avance. Al principio, intentaba revisar todos los documentos robados por orden cronológico. Esa estrategia no dio fruto. Hay demasiados y ni siquiera sé lo que busco. Anoche, mientras me dormía, me asaltó una epifanía. ¿Cuál era el propósito del poema de donde aterrizó Lucifer, brotó el hilo de Dios? Incluso si hace referencia al hilo de Dios, ¿qué parece ser el quid de todo esto? ¿Qué sentido tenía incluirlo? Resulta que la maldita cosa es una especie de mapa. Si te interesa, aquí tiene el poema completo con la traducción incluida. De donde aterrizó Lucifer brotó el hilo de Dios. El orgullo precedió a la caída. Creía que era lo suficientemente radiante como para propagarse. El hijo del amanecer expulsado de la creación. Rechazado, despojado, despreciado y abandonado. Un repugnante repudiado. Pero cuando cayó, la madre océano se desmayó. Le cantó y lloró. Si los celestiales te repudian, rechaza tu voluntad de crear. Deja que mi vientre sea tuyo para perfeccionarte. Desde donde aterrizó Lucifer, brotó el hilo de Dios. Fibras doradas se elevaron, impurezas danzantes giraron. Creciendo altas, plenas y hambrientas. Desde donde aterrizó Lucifer, brotó el hilo de Dios. Diablos plateados nacieron, invertebrados retorcidos cazan, llenando sus gargantas con médula. Desde donde aterrizó Lucifer, brotó el hilo de Dios. La madre océano sonrió mientras el sol moría. Su brillante bastardo tenía hambre, inseguro pero universal. Y el hombre quedó para sufrir. En mi ejemplar, algunas letras o signos de puntuación están ligeramente subrayados en tinta azul o roja. Por ejemplo, en la primera estrofa hay 3 letras subrayadas. La I de radiante, la I de filo, hijo, y la F de filo. Las I están subrayadas en tinta azul, y la F está subrayada en tinta roja. Si conviertes esas letras a sus números representativos, es decir, su orden en el alfabeto, se convierten en 699. Al principio, pensé que estaba desenterrando un número de teléfono, pero con 3 subrayados por estrofa, había demasiados números. Luego pensé que era una longitud y una latitud, pero eso no explicaba por qué algunos de los números estaban subrayados en rojo y otros en azul. Siempre 2 subrayados azules con uno rojo. Pero entonces miré el primer registro de minería en orden cronológico. Concretamente, la fecha, junio de 1999 o 0699.
Un subrayado rojo para el mes, 2 azules para el año. Como anécdota, algunas de las últimas estrofas subrayan un punto al final de una frase, en lugar de una letra. Entiendo que significa 0. Con 5 estrofas en total en el poema, eso me dejó con 5 fechas, y redujo mi enfoque a solo 5 del total de 198 registros mineros. Quizá estos 5 documentos contengan la información que Camila quería que localizara. O tal vez formen una especie de mensaje, no estoy seguro. Puede que al final me equivoque con los subrayados, pero creo que merece la pena intentarlo. Transcribiendo y subiendo esas 5 fechas ahora. Cualquier ayuda para determinar su significado sería muy apreciada. Jack. Doctora Danica, censurado, coordinadora científica principal de Diosfibras 3 Registro 1, junio de 1999. Contenido, descripción del objetivo de la operación, resumen de investigaciones anteriores, registros operativos personales. Objetivo de la operación, localizar, extraer o capturar y analizar la aleación viviente, para determinar el origen de sus propiedades bioquímicas únicas. Entre los sinónimos coloquiales de la aleación viva figuran, prima materia, leche de la Virgen, o hilo de Dios. Inversores, Destella Signata Mining Company, abreviado SSMC para el resto de estas notas de operación. Miembros operativos adicionales, Jefe de Operaciones David, censurado, Jefe de Enlace de Seguridad Franklin, censurado, Coordinador Científico Adjunto Afonso, censurado, miembros rotativos de la tripulación implicados en la tripulación y el funcionamiento de los buques de investigación naval, cohortes operativas rotativas implicadas en el mantenimiento de la seguridad de los empleados y la paz con la población local. Resumen de investigaciones anteriores. Un capataz que trabajaba para la AMSS descubrió por casualidad una plancha de aleación viva, abreviada LAL en el resto de estas notas. Encontró la LAL en una pequeña isla de la costa portuguesa en 1959. La AMSS explotaba yacimientos de cobre en la zona. La plancha medía aproximadamente 2 por 2 metros y tenía forma irregular. Un taladro subacuático que funcionaba mal había perforado la LAL y descargaba intermitentemente descargas eléctricas en su tejido. El taladro llevaba la insignia de la AMSS, por lo que se pensó que los empleados de la AMSS habían perdido o desechado el equipo dañado, que acabó perforando la LAL. Como se descubriría más tarde, la electricidad puede inmovilizar y desactivar la LAL durante largos periodos de tiempo, volviéndola dócil. Pensando que el LAL era algún tipo de sulfuro polimetálico raro, el capataz recogió el material en su camión y regresó a la base de operaciones de la isla, un almacén erigido en las afueras de una aldea de pescadores ocupada por los nativos de la isla. Afortunadamente, el capataz no se llevó por el camino la perforadora averiada. La muestra iba a ser analizada originalmente en la isla, sin embargo, un conflicto con los pueblos locales eliminó esa opción. Una vez enterados de la presencia del LAL en el almacén, los habitantes del pueblo amenazaron con violencia a los empleados de la SSMC a menos que devolvieran el LAL al océano. La mafia temía que el LAL fuera un bebedor de tuétano, una criatura local legendaria responsable de cientos de muertes misteriosas durante la ocupación humana de la isla, que comenzó en el siglo XVI. No queriendo incitar tensiones, las autoridades informaron a la multitud de que el LAL sería devuelto a su ubicación original. En realidad, la sábana fue transportada en avión a la sede de la empresa para ser analizada. Las pruebas moleculares realizadas en la LAL entre 1959 y 1962 revelaron lo siguiente. Composición, 60% de mercurio elemental y 40% de células madre de varias especies animales, incluidas células madre humanas. De ahí su nombre. Una aleación es una combinación de dos metales distintos. Algunos ejemplos son el latón, que es cobre y zinc, y el bronce, que es cobre y estaño. Sin embargo, la LAL era una combinación de mercurio y células madre biológicas, una unión que antes se creía imposible. En esencia, es metal adornado y unido a una forma de vida orgánica, una aleación viva. Distinciones clave al comparar la LAL con otros organismos puramente biológicos. 1. Parece ser inmortal. Como mínimo, no envejece como otras estructuras biológicas, ya que no envejece en absoluto. 2. No puede reproducirse. Aunque alberga un conjunto de células madre, estas no pueden convertirse en cualquier tipo de tejido presente normalmente en el animal del que proceden, incluido el tejido reproductor. 3. Parece ser una pieza de un todo mayor. El LAL entregado al cuartel general en 1959 parece ser un pequeño porcentaje del organismo total especulado situado en algún lugar del Océano Atlántico. Los investigadores han apodado a la masa acumulada más grande, la progenitora.
Los datos sugieren que la progenitora puede desprender fragmentos de sí misma capaces de moverse de forma independiente, aunque estos fragmentos carecen de estatus individual, ni representan un nacimiento biológico tradicional. Son agentes que comparten una conciencia con la progenitora. 4. Aunque su forma básica parece mercurio incandescente, el LAL puede cambiar su forma o caparazón para hacerse pasar por otros organismos biológicos. El material transporta una colección de células madre latentes de distintos animales, y al parecer, puede manifestar a voluntad la forma adulta de cualquier organismo del catálogo. El mecanismo exacto de esta transformación no está claro, pero lo que es evidente es que la LAL utiliza células madre donadas para lograr la hazaña. Biosfibras y 1973 a 1977 no se localizaron más LAL. El violento conflicto con la población local puso fin a la operación. Biofibras 2, 1982 a 1991 supuestamente localizado LAL adicional. Sin embargo, casi una década después de iniciada la operación, toda la tripulación de 22 personas desapareció en combate. Es posible que los lugareños mataran a empleados de la empresa, pero la investigación de seguimiento de la SSMC no encontró pruebas de más conflictos violentos. A finales de 1990, la empresa recibió la última comunicación del coordinador científico jefe de la operación. Se trataba de una foto que parecía mostrar el descubrimiento de más LAL, véase más abajo. La fotografía no iba acompañada de ninguna carta. Inicio del diario personal. Llegué a la isla esta mañana en avioneta. A pesar de mi trabajo, tengo una tolerancia limitada a los viajes por mar. Mareo debilitante. Siempre siento que estoy a segundos de caerme por la borda. Afonso, mi nuevo ayudante, se reunió conmigo en el lugar de aterrizaje. Es un estudiante de química física graduado del continente. Espera que el descubrimiento de más LAL pueda servirle como tesis doctoral. El chico es bastante agradable, aunque no demasiado ansioso para alguien a quien no se le paga por estar aquí. Yapé todo el viaje. Saqué mi cuaderno y empecé a garabatear tonterías en él, rezando para que captara la indirecta de que necesitaba un poco de paz para concentrarme en lo que estaba haciendo. No, su boca seguía fluyendo. Aún así, me gusta. Me recuerda lo que era tener pasión. Entre el revoltijo de rizos castaños que asoman bajo su gorra de béisbol y su esbelto físico de «tengo el metabolismo de un veinteañero», tampoco es una carga terrible para la vista. El trayecto por la ciudad hasta el campamento base fue doloroso para Afonso. Los lugareños nos miraban con puñales helados, sabiendo que éramos representantes de la SSMC. Por suerte, no es mi primera operación minera semi-imperialista. Tengo la piel gruesa, así que los puñales rebotaron en mi pellejo. Los indignados espectadores habrían tenido más posibilidades de clavar un palillo a través de 15 centímetros de acero que de molestarme con sus miradas lascivas. Pero no creo que el chico estuviera preparado para que su propia gente lo mirara con ese tipo de ira profundamente arraigada, metiéndolo silenciosamente en el mismo saco que los colonizadores. A mitad de camino, dejó de ladrar por completo, con los ojos vidriosos por las lágrimas. Me sentí mal por él, pero alguien debería haberle informado sobre la historia de este lugar. Si Biosfibras y culminó con un derramamiento de sangre, creo que es obvio que Biosfibras 3 no sería recibido demasiado favorablemente por los lugareños. Al salir del jeep aparcado, el cuaderno en el que había estado garabateando antes cayó de mi regazo al suelo. Había olvidado que estaba allí. Cuando me agacho para recogerlo, veo un símbolo familiar en la página. Familiar solo en el sentido de que lo he visto muchas veces antes, sin tener ni idea de lo que representa. Ni tampoco porque mi mano tiende a dibujarlo cuando estoy distraída, pero es algo que me resulta indiferente. Mi peculiar tic nervioso. Se parece al símbolo alquímico de Mercurio, pero ligeramente diferente. Quizás solo sea mi mente rumiando la posibilidad de descubrir más LAL. Incluyo una copia a continuación. Campamento base, fue la frase que utilizó mi encargado para describir el actual establecimiento de la SSMC en la isla, y vaya que era una frase extraordinariamente generosa. Nuestro nuevo hogar lejos de casa no era mucho más que un enorme almacén en ruinas rodeado de unas cuantas tiendas de campaña. Nuestras cortes operativas, otra floritura eufemística empleada por mi controlador, eran en realidad un pelotón de mercenarios. Hombres y mujeres canosos y de aspecto sepulcral. Ojos vacíos y vidriosos, como si aún estuvieran imaginando la última atrocidad que habían cometido en lugar de observar lo que tenían delante. Como mínimo, parecían bien armados, ya que portaba rifles de gran calibre y olía a pólvora. Solo esperaba que la SSMC les mantuviera pagados,
para que no volvieran esos rifles contra nosotros, los inocentes. Sorprendentemente, el interior del almacén parecía adecuadamente amueblado para la investigación. Ordenado, bien iluminado, con el equipo experimental solicitado presente y en buen estado de funcionamiento. Son las pequeñas cosas, supongo. Al entrar, presenté a Afonso a nuestro jefe de operaciones, David, y a nuestro jefe de seguridad, Franklin. Ambos estaban al otro lado de las grandes puertas metálicas del almacén, y lo supe antes de entrar. Había reconocido el sonido de sus voces incluso antes de que mi mano agarrara el picaporte de la puerta, enzarzados en una conversación cuyo contenido no podía apreciar desde fuera del almacén. Fuera lo que fuese por lo que estaban tan enérgicos, mi llegada y la del chico aparentemente acabaron con el ambiente. En cuanto nos dimos a conocer, el fascinante intercambio se volvió repentinamente flácido. A su avanzada edad, parecían acostumbrados a este tipo de fenómeno, acercándose despreocupadamente para charlar con nosotros como si no hubieran estado delirando por otra cosa momentos antes. Viejos bastardos babosos y lascivos. Ya los había visto antes y siempre me dieron escalofríos. David y Franklin no solo me ponían la piel de gallina porque se parecieran al par de geriátricos pendencieros que interrumpían a los teleñecos cuando estaban hombro con hombro, David corpulento como Waldorf, Franklin larguirucho como Statler. No, era algo más que su sordidez. Había algo más que no podía exactamente poner mi dedo en. Estaban demasiado compinchados, siempre susurrándose y sonriéndose, pero sin compartir nunca el tema con la sala. Conspirativo, es probablemente la palabra correcta. Daba la sensación de que, fuera lo que fuera por lo que estaban tan contentos, casi seguro que era a tu costa. Antes de que Afonso y yo pudiéramos instalarnos en el laboratorio, Franklin insistió en una autorización de seguridad oficial. Me pareció exagerado, pero dada la armada de pistoleros a sueldo que tenía a su disposición, no estábamos en condiciones de negarnos. Hizo señas a un hombre fornido que llevaba un detector de metales. Su marcado acento ruso y su uniforme ornamentado me hicieron suponer, con razón debo añadir, que no lo habían comprado con el resto del batallón de mercenarios portugueses. No, se trataba de la mano derecha seleccionada personalmente por Franklin. El hombre se presentó como Milo. Cuando pasó el detector de metales por los bordes de mi cuerpo, contuve la respiración instintivamente. El segundo de Franklin apestaba a alguna combinación tóxica de cigarrillos Pall Mall, cáscaras de naranja rancias y conejo recién sacrificado. El aparato empezó a pitar sobre mi caja torácica, lo que, por alguna razón, hizo que Milo sonriera, mostrando una boca llena de empastes de plata. Me explicó que tenía algo de metralla incrustada en el pecho de mi época en la Guerra del Golfo, y que el único otro metal que tenía en el cuerpo era mi pulsera de acero inoxidable de alerta médica para la epilepsia. Dos hechos que Franklin ya conocía, por cierto. Al final, Milo se echó atrás y pude volver a respirar. Suficientemente satisfecho con mi retorcimiento, Franklin cedió y David nos condujo a nuestros puestos de trabajo asignados. Afonso y yo pasamos el resto de la tarde confirmando la funcionalidad de nuestras escafandras y nuestras sondas para tiburones. Nuestra primera inmersión de caza del LAL iba a comenzar al amanecer. Esta noche he dibujado ese símbolo adyacente al mercurio más veces que nunca. En papel de cuaderno, en muebles, en mi propia piel. Normalmente, sale de mi subconsciente 4 veces al año. Solo hoy lo he dibujado más de 5 veces mi cuota anual. He dejado de contar después de 30. Si no vigilo mis extremidades como un halcón, vuelve a aparecer. El apretón involuntario de los utensilios de escritura me ha acalambrado los músculos de la mano derecha y me ha arrancado una capa de piel de la palma. Rezo por un descanso profundo y sin sueños. Un santuario evasivo donde pueda esconderme de este símbolo, este enviado que trae algún mensaje desconocido desde un lugar intermedio entre el mundo de la vigilia y el sueño. Sin embargo, gracias a una inexplicable percepción extrasensorial, tengo la impresión de que no será así. Doctora Danica, censurado, coordinadora científica principal de Diosfibras 3 Bitácora 22, abril de 2001. Contenidos, registros operativos personales. Nos estamos acercando. Puedo sentirlo. Afonso y yo hemos rastreado y catalogado kilómetros de fondo marino. En nuestra expedición más reciente, creyó ver un fragmento del LAL, deslizándose a pocos metros delante de nosotros. Sabía que tenía razón, pero no podía decirle cómo lo sabía. Me admira, creo, y mi método de detección es decididamente no científico. No quiero que Afonso pierda la fe. Hace 7 días, me desperté con sangre en las sábanas recién cambiadas. Un rayo de sol de carmesí seco irradiaba de la tela que cubría mi torso, y el olor a cobre permanecía rancio a mi alrededor.
me levanté de un salto para intentar resolver la situación. Al hacerlo, algo se desprendió de mi mano izquierda y sonó al aterrizar en el suelo de madera. Una lengua puntiaguda y plateada besada con sangre oxidada. Había estado sujetando un cuchillo de trinchar mientras estaba inconsciente. Bueno, más que sosteniendo, en realidad. Mientras dormía, mi cuerpo había robado la hoja de la cocina, me había llevado a mi habitación, me había vuelto a meter en la cama y me había grabado permanentemente el símbolo del mercurio en la palma de la mano. Las partes racionales de mí se prepararon para el esperado torrente de miedo. Habría sido lógico tener miedo. Esta marca críptica y pulposa que llevo ahora es objetivamente aterradora. Y sin embargo, no tenía miedo. Ni lo más mínimo. En todo caso, mis nuevas galas me hacían sentir esperanzada. Y poderosa. Como si fuera el recipiente de algo importante. Canalizando alguna pequeña astilla de la progenitora y su aleación viviente. Cuando buceábamos, podía sentir a dónde ir. La marca era una brújula. Zumbaba con una divinidad increciendo a medida que nos acercábamos. Tal vez si encontramos el Lal, se lo explicaré todo a Afonso. Hasta entonces, la insignia seguirá siendo mía y solo mía. Doctora Danica, censurado, coordinadora científica principal de Diosfibras 3, cuaderno de bitácora 23, mayo de 2001. Contenidos, registros operativos personales. Renuncio a esta operación. Llamé a mi controlador, para hacerles saber que he terminado. La demanda podría precipitar mi muerte, pero eso es solo otra forma de renuncia para mí. Una versión menos ideal, pero la aceptaré igualmente. Franklin es más que bienvenido a entregar la ronda a través de mi cráneo y tirarme al océano. Merezco ser enterrado con Afonso. Hoy hemos encontrado el Lal. Con el tiempo, mi marca nos condujo a ella. Además, era una zona que reconocía con algo más que el símbolo que se retorcía en mi palma. Era el agujero. La grieta documentada por el Diosfibras 2 antes de que todos se desvanecieran en el aire. Afonso se perdió en ella. Antes incluso de que yo hubiera preparado mi pincho para tiburones, ya estaba nadando hacia la fisura con temerario abandono. Me asusté. Remé tan fuerte como pude para alcanzarle. Cuando llegué al borde del agujero, le vi extendiendo la mano hacia algo envuelto en una oscuridad tenebrosa. Traté de avisarle por radio de que se quedara atrás y volviera conmigo. No necesitábamos obtener una muestra hoy. Ahora que habíamos encontrado el Lal, podíamos dejar que los mercenarios lo capturaran otro día. Le dije que no necesitábamos asumir los riesgos. Antes de que pudiera responder, la cosa estaba sobre él. Una gigantesca gota iridiscente de metal cambiante, al menos el doble del tamaño de Afonso. Se movía con gracia, casi como una anguila. Un fragmento de aleación viva. En el espacio de unos segundos, el Lal pasó de ser un ser solitario a miles de agujas. Increíblemente finas, todas colocadas en paralelo, apuntando a Afonso. En un movimiento suave, una fracción de las agujas se clavó limpiamente en su torso, provocando la explosión de rocíos de niebla carmesí desde los puntos de entrada. Pude ver su cara contorsionada en una expresión de dolor inconcebible, pero no pude oírle. Inconscientemente, había desconectado mi radio algún tiempo antes. Mi extremidad marcada una vez más actuando por su cuenta, supongo. Afonso extendió violentamente todos sus miembros hacia afuera. En lugar de intentar escapar o defenderse, mantuvo su cuerpo extendido y vulnerable. Sin duda marioneta del hilo divino que ahora corría por su interior. Las agujas restantes se retorcían formando múltiples trenzas largas y brillantes. Una vez formadas, golpeaban. La primera trenza perforó su muslo derecho. Tiró de su fémur sin esfuerzo a través del tejido de su pierna, tendones y tendones colgando con gracia de la parte superior del hueso como un tocado tribal adornado. La trenza que sujetaba el fémur lo partió por la mitad. De la trenza surgieron unos arcillos que penetraron en el centro del hueso para extraer la médula y teñir la carne plateada de la aleación viva de un blanco rojizo enfermizo. En los 30 segundos siguientes, otras trenzas hicieron lo mismo con el fémur izquierdo de Afonso, los huesos de la parte superior de los brazos y un puñado de costillas. Una vez que terminó con Afonso, la cosa simplemente lo dejó caer en el agujero, derivando lentamente hacia abajo hasta que ya no pude verlo. Pensé que era el siguiente, y, sinceramente, me pareció bien. Pero la aleación viviente nunca se acercó a mí. Era como si ni siquiera pudiera sentir que yo estaba allí. En cambio, las trenzas siguieron a su cadáver hasta el agujero. Esta noche dormimos en el barco. Cuando salí a la superficie,
Era casi de noche y se avecinaba una tormenta en el horizonte. Demasiado lejos de la costa para abandonar la zona con seguridad. No hay faros en la isla. Mientras escribía esto, oí un suave golpeteo en la ventana de mi dormitorio. Es un ojo de buey, ya que mi camarote está bajo cubierta. Era Afonso, apretando la cara contra el cristal. Aunque sabía que no era él. Era solo el Lal llevando su genética como una segunda piel. El imitador trazó su dedo a lo largo de la ventana, dejando un rastro rojiblanco de residuos que era muy probablemente el último pedazo verdadero de Afonso que vería en mi vida. Utilizando la médula robada como si fuera pintura, dibujó el símbolo adyacente al mercurio en la ventana para que yo lo viera. Sonriendo, el falso Afonso me hizo una seña torpe para que le siguiera, y luego nadó rápidamente hacia las profundidades abisales de abajo. Un coche acaba de aparcar detrás de mí. Antes de decir nada más, quiero disculparme por la repentina conclusión de mi último post, así como por su carácter incompleto. Suponiendo que todo fuera según lo previsto, el domingo pasado debería haber sido una parada rápida de 5 minutos. Si mi vetusto portátil empezaba a dar guerra, tal vez se acercara más a los 10 minutos de descanso de mis erráticos movimientos. Las probabilidades de que me tendieran una emboscada en aquella parada de camiones desierta parecían cómodamente bajas, así que inmortalizar los registros mineros en internet se antojaba un riesgo que merecía la pena. Cuando salí de la autopista, me dije a mí mismo que si llegaba a la marca de los 15 minutos sin una carga satisfactoria, daría por perdido el intento y volvería a intentarlo otro día. Fuera cual fuera el resultado, tendría que haber sido una excursión breve. Al sacar la llave del contacto, el gruñido crepitante de mi motor se desvaneció, dejando solo el silencio del solar vacío. Exploré metódicamente los alrededores en busca de amenazas, pero no encontré ninguna. Había un puñado de lámparas LED diseminadas por la zona que me llamaron la atención porque se encendían y apagaban parpadeando, escupiendo al azar globos de luz amarilla que coincidían con el color del brumoso resplandor de la luna llena. Por lo demás, todo estaba en calma. Cautelosamente satisfecho, cogí mi portátil abierto del asiento del copiloto. En mi cabeza, repetí un nuevo mantra, intentando mantener los pies en la tierra. Roba el wifi del Starbucks cerrado, comparte los registros y vuelve a la interestatal. No era un plan complicado, pero aún así salió mal. 5 días después, sigo sin saber cómo no me di cuenta de que se acercaba el vehículo. ¿Una combinación de agotamiento del sueño y fatiga mental que empañó mis sentidos? Probablemente. ¿O quizá el hilo de Dios nadando por mi carne ocultó su llegada? No puedo descartarlo. Cuando por fin me di cuenta de que aquel coche se acercaba sigilosamente por detrás del mío, el estómago se me hundió en las tripas como un maldito yunque. Cada fibra muscular que tengo se contrajo, como si el aumento de la tensión fuera a salvaguardar mi cerebro y mi corazón de cualquier sabor de violencia con el que estuviera a punto de ser bautizado. Sabiendo que tal vez no volvería a tener otra oportunidad, escribí una frase fragmentada, pulsé el botón de enviar y cerré el portátil de golpe. Al girar el torso hacia el vehículo, no pude determinar quién ocupaba el asiento del conductor. El coche ralentizaba siniestramente, cegándome con sus faros. Me pregunté si mi vida había terminado, y como eso significaba que nunca tendría la oportunidad de despedirme de Camila. Aquel doloroso momento me pareció infinito. Envuelto en rayos de luz intensa, el miedo ilimitado estiraba y contorsionaba cada segundo que pasaba hasta convertirlo en un eón entero de tiempo percibido. Décadas iban y venían mientras me preparaba para el suave golpe de una bala silenciada deslizándose a través de mí, la promesa de 100 días sin mañana escrita con sangre en mi pecho roto. Finalmente, mi visión se volvió negra, pero no por culpa de la muerte. La puerta de un coche se abrió suavemente al atenuarse los faros y alguien salió. Mientras esperaba a que mi visión nocturna se reajustara, no era más que una mancha humana inmóvil en el exterior de un sedán compacto. Jack, ¿eres tú? Al reconocer la voz al instante, prácticamente me lancé fuera del coche, rabioso de esperanza. Camila. ¿Dónde has estado? ¿Estás herida? Al principio, sentí que me invadían oleadas de alivio. Cuando mis pupilas se ajustaron, vi a Camila. Ojos blancos y azules como aguas árticas encontrándose con los míos. Rizos rubios que se elevaban sobre sus clavículas como humo dorado.
Parecía de carne y hueso, erguida e intacta, era mi mujer, pensé. Llevaba su ropa, conducía su coche. Verla tan plena y completa me inspiró una especie de nostalgia amnésica. Había echado tanto de menos a Camila, a quien era antes de todo esto, y aquí estaba esa versión de ella. Inundado por un mar de endorfinas, me emborraché lo suficiente como para olvidar. Sin embargo, mientras la abrazaba, volvió a hablar. Claro que estoy bien. ¿Por qué no iba a estarlo? ¿Por qué querías que nos viéramos aquí? ¿Estás listo para ir a casa? Las oleadas de alivio se agriaron como carne podrida y volví a la realidad. Con mi mal de amores ahora borrado, otras cosas más desagradables encontraron compra en el vacío que dejó. La deflación de Camila. Maggie revelando que mi esposa me fue prestada por alguna organización relacionada con el negocio de mi abuela. Su transformación. El hilo de Dios. Los registros mineros. La descripción de los huesos de un joven arrancados de su cuerpo por hilos de metal sentimental. Una aleación viva, capaz de cambiar de forma a voluntad. La empujé y cayó de espaldas al suelo. Camila, dime dónde has estado. Dije, de pie sobre ella. Parecía realmente confundida y dolida por mis acciones. Me dolió verla sufriendo, pero su caída me hizo darme cuenta de algo importante desde mi posición. El cuello de su camiseta se arrugaba y dejaba ver la parte superior de su esternón. La mujer no tenía puerto. Tampoco había cicatriz ni vendaje que indicara que se la habían quitado. No había más que piel sin cicatrices en la parte delantera del pecho. Esta no era mi Camila. Jesús, ¿qué te pasa? Se levantó y se quitó algunos granos de asfalto de los vaqueros. Tras una pausa, movió un pie hacia mí, lo que me hizo retroceder varios pasos en respuesta. Aparentemente exasperada, intentó atraerme. De acuerdo, Jack, responderé a tu pregunta. Solo acomódate, supongo. Bueno, hoy estuve enferma. Tuve un ataque de nervios, me quedé en el sofá. Llamaste a Maggie para ver si podía ayudar, lo cual aparentemente pudo, porque me siento mejor ahora, y bueno, me llamaste y me dijiste que nos encontráramos aquí un poco después de las 10 de la noche. Su ceño se frunció con confusión mientras me explicaba los acontecimientos que la habían llevado hasta ese momento, como si se estuviera dando cuenta en tiempo real de que algo en su memoria estaba mal. Manchado por algo fuera de su control. Como el hecho de que algunas partes eran completamente ficticias, y las partes que eran ciertas ocurrieron hace casi 2 semanas, no hace unas horas. Espera, no. En realidad, no me dijiste eso. Le pediste a Maggie que te pasara el mensaje. Cuando Maggie me lo dijo, me fui a buscarte. Se me heló la sangre. Algo de lo que esa cosa me estaba diciendo parecía una amenaza velada de mi madre. No solo eso, sino que la mecánica de la llegada de la copia parecía una paradoja. El hilo de Dios que me infectó actúa como un rastreador GPS implantado, o puede transmitir de algún modo lo que pienso. Si no, ¿cómo me encontró esta copia en el momento justo, distraído y vulnerable a ser acorralado? Estoy seguro de que nadie me ha estado siguiendo. Pero aquí está el problema. Camila ya ha demostrado que puede usar ese hilo de Dios para controlar mis acciones a distancia. Ella orquestó el golpe que conmocionó a Maggie, y no me permitió salir de la finca de mi abuela hasta que robé los registros mineros. Así que, si ese es el caso, ¿por qué molestarse en enviar esta copia hasta aquí para convencerme de volver con Maggie? ¿Por qué no ordenarme que vuelva a casa? ¿Su control sobre mí disminuye con la distancia o hay algo más complejo? Quizás lo más importante, ¿significa esto que Camila está trabajando contra Maggie, o con ella? Decidí que podría detenerme en los porqués más tarde. Básicamente, parecía que esta copia podía rastrearme, pero no podía anular mi voluntad como Camila. Una hipótesis no probada al principio, pero había una forma sencilla de probar la teoría, por suerte. Suavizando mis facciones, produje una mentira. Hey, lo siento por eso, amor, supongo que no me siento como yo mismo. ¿Puedo contarte más cuando lleguemos a casa, sí? Te sigo en mi coche. Una amplia y afectuosa sonrisa floreció en el ejemplar. Suena bien, amor. Ambos entramos en nuestros respectivos vehículos y empezamos a conducir hacia la salida de vuelta a la autopista.
Me dejé llevar por el copy. Justo cuando salía de la rampa en dirección norte, pisé a fondo el acelerador y me desvié hacia la rampa en dirección sur. No necesité luchar por el control del volante mientras conducía hacia el sur, lo que confirmó mis sospechas. Pasé los 5 días siguientes en la naturaleza. Me dirigí al parque nacional más cercano y lo recorrí en círculos, sin quedarme nunca demasiado tiempo en un mismo sitio. Cuando tenía energía, pasaba el tiempo contemplando mi próximo movimiento. Dejar la vida que he hecho y no volver jamás, o volver a casa para enfrentarme a todo esto de frente. Después de pensarlo mucho, me he decidido por lo segundo. Voy a encontrar a Maggie, lo que idealmente me llevará a encontrar a Camila. Mi Camila. Estoy a unas 2 horas de la finca de mi abuela, necesitaba hacer una parada importante antes de acercarme más. Si mi plan tiene éxito, publicaré otra actualización. Si no es así, este puede ser mi último post. En cualquier caso, gracias por seguirme y hacerme compañía. A continuación transcribo los 2 últimos registros mineros, los que pretendía incluir al final del post anterior, antes de que me interrumpiera esa copia. Después de revisarlo todo, creo que acerté en mi interpretación de los subrayados del poema. Quienquiera que los colocara pretendía ocultar un orden de lectura preciso de unos cuantos leños concretos. Dicho esto, no es exactamente un mensaje como especulaba en el post anterior. Es más que eso. Cuando se leen sucesivamente, forman un manual, además de una especie de registro. Esos 5 registros explican de forma concisa de dónde viene Camila, cómo fue creada, y espero poder utilizar esa información para liberarla. También he incluido un pequeño segmento del diario que sigue directamente al último de los 5. Verás por qué cuando llegues a él. A modo de recordatorio, LAL son las siglas de Living a Joy, Aleación Viva, y SSMC son las siglas de Stella Signata Mining Company. En cualquier caso, rezo para que mi primera operación salga bien. Nunca he estado bajo el bisturí, ni he empuñado uno. Espero que los 2 tragos de vodka que acabo de ingerir calmen el dolor sin inutilizar mis dedos. Tampoco estoy seguro de la destreza que tendré después de la descarga del taser. Pero si voy a enfrentarme a Maggie, probablemente debería quitarme primero el hilo de Dios de mi cuerpo. Salud. Jack. Doctora Danica, censurado, coordinadora científica principal de Diosfibras 3, cuaderno de bitácora 34, abril de 2002. Contenidos, registros operativos personales. El aniversario de la muerte de Afonso ha removido algo dentro de mí. Al principio, me resistí. Recuerdos que creía haber reprimido por completo volvieron con el cambio de mes. Luché con todas mis fuerzas para enjaularlos, y ellos se resistieron con todas sus fuerzas para liberarse. Eran incesantes, llamaban a la puerta a cualquier hora de la noche, suplicando que les dejara volver desde los fríos recovecos de mi subconsciente. Creo que casi conseguí encerrarlos para siempre. Pero cuando menos lo esperaba, esos recuerdos reprimidos encontraron una grieta en mis defensas. Una mañana, fuera del almacén, una fatídica brisa transportó el aroma de la salmarina y los cítricos a través de mi bloqueo mental como un caballo de Troya. La fragancia es inequívocamente portuguesa, un blasón olfativo emblemático de este hermoso país. Bajo su influencia, no pude evitar pensar en Afonso. Visiones suyas brotaron de aquel caballo de Troya una vez traspasada la barrera, encendiendo mi alma en el proceso. Su vida, su pasión, su muerte, el potencial desperdiciado de todo ello. Lo único significativo que he hecho en el último año es mantener a la compañía alejada de la LAL. Utilizando el símbolo de Mercurio adyacente tallado en la palma de mi mano como brújula, mantuve las naves de la SSMC cerca del LAL, pero no lo suficiente como para capturarlo realmente. Tampoco demasiado lejos hasta el punto de que pensaran que estaba saboteando su operación. Mantuve la ilusión de una persecución. Una zanahoria en un palo tras la que correrían pero que nunca podrían alcanzar. Yo también me había resignado a ese agujero de propósito. Pero su recuerdo me sacó de allí. Su injusta desaparición me revitalizó. Al final, a pesar del dolor, estoy agradecida. Cuando por fin cedí, fue como si unos cables de puente imperceptibles atravesaran la distancia imposible que hay entre el vacío y mi cuerpo. Desde algún lugar del más allá, Afonso los enganchó a mi corazón, accionó un interruptor y me despertó. Me di cuenta de que, en el mejor de los casos, mi interferencia era una solución temporal a un problema mucho más complicado.
Si quería detener indefinidamente a la AMSS, tendría que adelantarme a ellos de alguna manera. Aprender más sobre la LAL en secreto. Encontrar algo que me diera una visión más amplia de lo que estaba pasando. Pensé que la ciudad sería un buen lugar para empezar. Conocen el LAL desde hace siglos, pero con otro nombre. Bebedores de médula. Solo tardé una semana en encontrar lo que buscaba. La mayoría de los lugareños no estaban dispuestos a hablar conmigo, y mucho menos a ayudarme a encontrar información sobre los bebedores de tuétano. Mis intentos de hablar en portugués solo provocaron una furia generalizada entre los isleños. Después de lo que había hecho la SSMC, no era de extrañar. Sin embargo, se me estaba acabando la gente a la que preguntar cuando entré en la pequeña posada situada en las afueras de la ciudad, frente al campamento base. La anciana posadera fue la primera en sonreírme cuando le supliqué cualquier información que tuviera sobre las leyendas locales, en concreto sobre los bebedores de tuétano. Mientras hablaba, sacó un tomo encuadernado en piel de la estantería situada detrás del mostrador, con la cubierta granate desgastada y arrugada por décadas de uso. El título de la portada estaba escrito en alambre de plata: Anjos caídos da luz violeta, una historia dos bebedores de médula y su alquimia. Traducción aproximada: Ángeles caídos de la luz violeta, una historia de los bebedores de médula y su alquimia. Me dijo que no podía llevarme el libro, pero que podía sentarme en el vestíbulo y repasar el texto con un café que estaba preparando, sin cargo alguno. La información que he recopilado del texto incluye: los bebedores de tuétano aparecieron por primera vez en textos históricos hacia el año 1520, unos 3 meses después de que un enorme volcán entrara en erupción frente a las costas de Portugal, bastante cerca de esta isla. Debido al ardiente prólogo de su llegada, los bebedores de tuétano siempre se han asociado estrechamente con Satán o Lucifer. Al principio, su presencia en la cultura local no era sutil. El libro relataba muchas historias de enormes mareas iridiscentes de metal líquido que asaltaban los buques de guerra. Tentáculos que surgían de las profundidades y abrían a los marineros, extrayendo sus huesos para cosechar médula a la vista de sus compatriotas. Al parecer, estos sucesos eran tan frecuentes que los bebedores de tuétano empezaron a aparecer en el arte y la literatura de la época. Les dejo una foto. Ángeles caídos de la luz violeta, artista desconocido, 1596. Se sabe que los supervivientes de estos ataques desaparecieron en las semanas siguientes. En una ocasión, la esposa de un capitán le sorprendió saliendo de su casa en plena noche, poseído por el demonio. Ella afirma que, a pesar de sus súplicas, él caminó media milla hasta la orilla y se adentró en el océano, actuando como si no pudiera oírla. Sin embargo, antes de perderse ante la llamada del abismo, había reproducido una insignia demasiado familiar, el símbolo adyacente al mercurio. Lo dibujó en su mesilla de noche, en su Biblia, incluso en el dorso de su mano. Al ser interrogado por el pastor local, el capitán negó que el símbolo fuera una expresión de paganismo o un signo demoníaco. Todo lo contrario. Dijo a su parroquia que la diosa madre, horrenda y radiante, le había visitado en sueños para proporcionarle un mapa. Una herramienta para encontrar o camino de casa. Una herramienta para encontrar el camino de casa. Abrumada por un pánico palpitante, cerré el libro. El último pasaje me tocó demasiado de cerca. Al acercarme al posadero para devolvérselo, vi que había caído la noche. Traducir el texto era un trabajo agotador que requería concentración, pero no me di cuenta de que habían pasado 8 horas. Consideré la posibilidad de pasar la noche en la posada. Las calles eran notoriamente inseguras para los trabajadores de la AMSS, sobre todo cuando estaban envueltas en una noche sin estrellas. Finalmente, opté por volver a casa andando. No quería que David o Franklin sospecharan de mis actividades de ocio. Por mucho que me avergüence admitirlo, me aproveché de la generosidad de aquella anciana, metiéndome disimuladamente en el bolsillo unas cuantas páginas arrancadas de Los Ángeles caídos de la luz violeta antes de devolverlo. Debería haber estado más atento mientras regresaba al campamento base. Tal vez podría haber evitado el encuentro si hubiera dirigido mi atención hacia el exterior en lugar de hacia el interior, pero me encontré consumido por lo que había descubierto. Por otra parte, matar a aquel hombre era la primera ficha de dominó de una cascada de acontecimientos muy importantes. Es lo que es, supongo. El penetrante hedor a licor barato mezclado con saliva fétida se deslizó por mis mejillas hasta llegar a mis fosas nasales antes incluso de que le viera. Al girar la cabeza para identificar la fuente del espantoso olor, solo conseguí que una mano bruta rodeara con fuerza mi vulnerable cuello. Un hombre alto, delirante por la bebida,
había decidido devolver el golpe a la SSMC matándome, al parecer. Para mi sorpresa, por mucho que apretara, no sentí que me mareara por la falta de oxígeno. Sin embargo, seguía doliendo. Le arañé el pecho y los brazos, pero era evidente que no tenía ninguna posibilidad de dominarle. Sin embargo, a medida que aumentaba mi terror, un piloto automático primario se apoderó de mí. Mi mano derecha se dirigió a un lado de su cara y empujé. No con los músculos de la mano, sino con la propia piel. 11 bayonetas carnosas brotaron de mi palma y se clavaron en mi posible agresor. Mientras lo destrozaban, experimenté múltiples sensaciones terribles al unísono. Un aterciopelado aplastamiento cuando una aguja destrozó la gelatina de su cráneo. Un crujido grueso y terroso cuando otra le atravesó el pómulo. Lo que hay justo entre esas sensaciones es lo que sentí al clavar una piel afilada en la carne negra de su pupila. Su vida terminó en un instante. En cierto sentido, la mía terminó a la vez. El muerto se desplomó, con la cara acribillada de agujeros, provocando un monstruoso estruendo cuando su pesado armazón conectó con el duro suelo. Una vez lo hizo, eché a correr. Aunque podía huir de la escena en sí, me encontré incapaz de escapar de sus implicaciones. ¿Sabes? Es gracioso. He memorizado todo lo que hay que saber sobre el LAL. Cada trabajo de investigación publicado por la SSMC, cada punto de datos, cada teoría sobre su origen. A pesar de eso, nunca he preguntado dónde está la muestra original. Es decir, no la descartarían sin más, y ninguna de las investigaciones a las que he tenido acceso menciona lo que la AMSS hizo con ella. Una gran discrepancia que, de algún modo, siempre he pasado por alto. Parte de mi programación, supongo. Pero necesitaba una forma de demostrarlo. Lo que se me ocurrió no era precisamente elegante, pero me dio la respuesta. Hubo algunas salidas en falso, pero al final me armé de valor y me corté limpiamente un dedo meñique del pie izquierdo. Al principio, pensé que había cometido un horrible error de cálculo. El muñón parecía chorrear sangre viscosa por todo el suelo. Pero cuando miré más de cerca, enfocando realmente lo que tenía delante, la sangre desapareció. No había humedad residual, ni sabor metálico en la punta de mi lengua. El fluido simplemente se desvaneció. Desapareció como si nunca hubiera estado allí. Otra inteligente pieza de programación por parte de la SSMC. Necesitaban que creyera que era humano, y los humanos sangran. Así que, si me herían, necesitaba percibir la hemorragia. Desde su perspectiva, si descubriera lo que realmente era, podría optar por no guiarles hacia el resto del AL. Dentro de mi dormitorio, me agaché y recogí el dedo meñique del pie, colocando el diminuto apéndice delicadamente en el centro de mi escritorio de madera. Con el paso del tiempo, sus rasgos definitorios se fundieron en un charco homogéneo e iridiscente. Una vez desconectado de mí, bastaron unos minutos para que la carne volviera a su forma natural, una escama de sirena en ebullición burbujeando indefensa sobre la superficie del escritorio. Darme el nombre de Danica fue un bonito detalle, lo reconozco. Es la palabra eslava para estrella de la mañana, que es otro nombre para Lucifer. Una broma interna para el beneficio de David y Franklin, sin duda. Tal vez es lo que están riendo en voz baja todo el tiempo. Me dejé caer en la desvencijada silla cercana y dejé que la realidad se apoderara de mí. Soy la muestra del AL descubierta en aquella playa hace tantos años, o al menos soy la conciencia que se ha cosido en ella. Doctora Danica, censurado, coordinadora científica principal de Diosfibras 3 Cuaderno de Bitácora 42, noviembre de 2002. Contenido, resumen de la investigación, declaración de intenciones, ideas recientes. LAL no puede respirar fuera del agua, a menos que haya sido modificado. Dedo del pie extirpado casi murió una vez que no estaba unido a mí. Ahora vive en mi bañera. Pequeña gota de metal líquido, nada sin rumbo todo el día. Le he puesto el nombre de la posadera que me prestó el libro, Camila. LAL no puede crecer en el sentido tradicional. He alimentado a Camila con mucha médula, humana y animal. Le ha permitido modificar su forma, pero seguía teniendo el mismo tamaño. Con el tiempo, sin embargo, mi dedo del pie se regeneró. Cuando lo estirpé por segunda vez y lo metí en la bañera, los dos trozos se fusionaron en uno más grande. Tengo dos modificaciones, una interna, cavidad torácica, metralla de mi época en la Guerra del Golfo, y otra externa, pulsera, brazalete de alerta médica contra la epilepsia. Creo que mi modificación interna suprime mi capacidad de cambiar de forma, pero no puedo demostrarlo. Mi modificación externa me permite respirar por encima del agua, y esto es concluyente.
Cuando me lo quito, siento que me ahogo y me debilito. Además, el espacio bajo el brazalete es sensible y de una textura diferente. Tal vez esa zona funciona como branquias. Afortunadamente, a diferencia de mi modificación interna, parece ser desmontable. La electricidad es desestabilizadora. Cuando me comí a Milo, el segundo de Franklin, intentó pincharme con una picana. Declaración de intenciones. Cuando Camila crezca lo suficiente, mataré a Franklin y le daré su médula. Entonces, usando mi modificación externa, ella puede salir de la bañera con seguridad. Haciéndose pasar por Franklin, Camila puede acercarse a David. Entonces ella lo traerá de vuelta aquí, y determinaremos nuestro propósito. Si no tenemos ninguno, mataremos a David y regresaremos al mar. Una nota final: en mis preparativos, he empezado a experimentar una especie de ominosa familiaridad. La sensación de haber recorrido este camino en el pasado, aunque los detalles más sutiles se me escapen. Me veo obligada a preguntarme, ¿he estado antes en esta cruzada en particular? Tal vez me han hecho olvidar, pero, contra todo pronóstico, he conseguido retener el más mínimo fragmento de un recuerdo. Descubrí una parte de mí que se negaba a ser borrada por completo. Si alguna vez vuelvo a olvidarlo, no tengo más que revisar la historia de mi nacimiento, grabada en las páginas arrancadas que le robé a Camila. Donde aterrizó Lucifer, brotó el hilo de Dios. Soy un ángel caído de la luz violeta, y el violeta es el color de mi alquimia. Soy una parte de los fuegos rojos catalizadores del volcán del Lucero del Alba, y dos partes de las nutricias aguas azules del mar de mi Dios Madre. Soy la contradicción suturada puesta de manifiesto, el hacha y el vientre, la chispa y la mecha. La estrella que cae y la marea que sube. El hilo de Dios y el bebedor de tuétano. Soy la aleación viviente, soñando y despierta, latente y floreciente, muerta y viva. Soy la unificación misericordiosa. Y mi historia, como la mayoría de las historias, supura entre líneas, rezando por ser liberada. Doctora Danica, censurado, coordinadora científica principal de Diosfibras 3 Registro 1, diciembre de 2005. Contenido: descripción del objetivo de la operación, resumen de investigaciones anteriores, registros operativos personales. Inicio del diario personal. Sustituye al anterior coordinador científico principal. Actualmente no tiene autorización para revisar los registros anteriores. Llegué a la isla esta mañana en avioneta. A pesar de mi trabajo, tengo una tolerancia limitada a los viajes por mar. Mareo debilitante. Siempre siento que estoy a segundos de caerme por la borda. Beatriz, mi nueva ayudante, se reunió conmigo en el lugar de aterrizaje. Es una estudiante de química física del continente. Me preguntaba cuándo ibas a aparecer. Comentó Maggie. Me había preparado para la ira, pero recibí algo totalmente distinto. Su tono era amargo, tal vez incluso apático, y la calidad irregular de su discurso delataba agotamiento. Sin embargo, en general, se mostró fría y serena. Estaba sentada en el extremo más alejado del vasto estudio de mi abuela, con su alto y esquelético cuerpo detrás de un enorme escritorio en forma de L. Maggie no permitió que mi llegada se convirtiera en una interrupción. Mientras hablaba, su atención rebotaba entre su bloc de notas y los diversos papeles esparcidos por la superficie del escritorio. Me dio la impresión de que, en el gran esquema de las cosas, Maggie me percibía como una fuente insignificante de irritación. Un bache inesperado de camino al trabajo, pero no mucho más que eso, y desde luego no una amenaza. ¿Trajiste a Camila contigo, querido? Dijo, con los ojos aún pegados a los documentos que crujían. Me quedé en la puerta, dejando que sus palabras resonaran en la cavernosa habitación sin respuesta hasta que se desvanecieron en la nada. Mi silencio era, en parte, la continuación de una estrategia anterior. El aire vacío parece sacar la información con más frecuencia de lo que parece. Pero esta vez no era completamente táctica. Estaba desviando mucha energía de responder a mantenerme vertical, mareado por la pérdida de sangre tras extirpar el hilo de Dios de mi carne. La operación salió tan bien como cabía esperar, creo. Honestamente, mis habilidades quirúrgicas no fueron el problema. La pistola eléctrica fue el problema. Los espasmos musculares de todo el cuerpo me reconstruyeron de persona viva a pedrusco de carne, a pesar de haberla configurado para suministrar el voltaje más bajo posible. No sé cuánto duró mi petrificación, tendido torpemente en el asiento trasero de mi coche.
Tampoco creo que los 2 tragos de vodka ayudaran mucho a diluir la experiencia. El control volvió en pequeños incrementos. Primero unos dedos, luego toda la mano unos minutos más tarde, y así sucesivamente. Cuando por fin me incorporé, me examiné de pies a cabeza, rezando febrilmente para que la electrocución no hubiera sido un esfuerzo inútil. La nueva y preocupante geografía de mi tobillo izquierdo confirmó la utilidad de la descarga. Una fina línea de piel en forma de tienda envolvía ahora su curvatura, como si hubiera una serpiente de liga deslizándose justo bajo la superficie de mi piel. Y el progreso se detuvo justo cuando estaba doblando la esquina en su camino hacia mi pie. Tomé un trago de vodka, apliqué una capa de crema antiséptica a un lado del parásito, justo encima de la bola del tobillo, e hice la primera incisión. Mientras escarbaba en la piel, podía sentir vibrar el hilo de Dios, pero no veía ningún brillo iridiscente. El dolor comenzó a incitar el frenesí, y mis cortes se volvieron salvajes. Cuanto más me entregaba al frenesí, más podía ignorar el dolor. Quería sacarme la maldita cosa a toda costa. Cuando la pérdida de sangre pasó de salpicaduras intermitentes a una supuración constante, la preocupación se abrió paso a través de mi histeria y dejé caer el cuchillo sobre el campo quirúrgico improvisado a mi lado. Al parecer, me había roto algo importante. Al limpiar la sangre con un paño, el origen de la fuga se hizo evidente, la hoja había cortado una vena. Giré la cabeza alrededor de la herida para evaluar si estaba completamente seccionada o solo dañada. Fue entonces cuando lo vi, un pequeño brillo desde el interior del recipiente destrozado. En retrospectiva, tiene sentido. Según los registros mineros, el hilo de Dios no puede respirar fuera del agua. Si una astilla de él pudiera sobrevivir en cualquier parte de un cuerpo humano, el sistema de tuberías sería probablemente su mejor apuesta. Agarrando firmemente al aturdido invasor, te sorprendería lo fácil que me resultó sacarlo. Cuando todo estuvo dicho y hecho, saqué medio metro de hilo de Dios de la herida abierta con un par de pinzas de una tienda de $, y lo dejé caer en una botella de agua abierta. Un servicio de urgencia cercano curó la zona lo mejor que pudo en el tiempo que les asigné. Cuando volví al coche, dispuesto a enfrentarme a Maggie, se produjo un sutil movimiento en la jaula de plástico del hilo de Dios. La criatura subía y bajaba en espiral por el contenedor, reanimada. Quizá buscaba un nuevo huésped, pensé. Lo que me dio una idea interesante. Así es como va a ser, Jack. Me rompes un diente, dejas ese puto desastre en tu apartamento para que yo lo limpie, desapareces durante 2 semanas, ignoras a tu mujer cuando la mando a buscarte, y después de todo eso, cuando por fin sales de la maldita nada, ¿me das la callada por respuesta? La frustración de Maggie iba en aumento. Empezó con un cambio de tono, ahora con sílabas agudas y marcadas. Su respiración se volvió agitada, resoplando de rabia. Unos segundos más, pensé. No digas nada. La habitación permanecía vacía, sin ningún sonido, salvo su respiración agitada y el ruido del bolígrafo contra el papel. Maggie empezó a tomar notas cada vez con más furia, hasta que se convirtió en un garabato enloquecido. Arrastró violentamente la punta del bolígrafo por el bloc de notas hasta rasgarlo, momento en el que arrojó ambos sobre el escritorio y procedió a golpear la superficie con las manos abiertas. En el tiempo que tardó en disiparse el golpe, Maggie calmó la respiración. Por fin levantó la vista de su trabajo y me miró. Cuando supe que tenía toda su atención, hablé. ¿Dónde está Camila, Maggie? Un suspiro explosivo salió de los pulmones de mi madre. Cerró los ojos, inclinó la cabeza hacia abajo y se masajeó el puente de la nariz con los dedos índice y pulgar. Al cabo de un momento, soltó una risita y murmuró algo que no pude oír. ¿Qué acabas de decir? Otra risa viciosa y burlona escapó de sus labios. Fue más silenciosa que la primera. Una vez que se apagó, la habitación quedó en silencio. Inspiré, preparándome para preguntar una vez más, pero antes de que pudiera vocalizar nada, Maggie saltó de su silla, haciéndola caer hacia atrás. Al caer al suelo, gritó 2 simples palabras. ¿Quién es Camila? La pregunta me cogió desprevenido. No, lo digo en serio, Jack, dime, ¿quién es Camila? O mejor aún, ¿qué es Camila? ¿Estás siquiera haciendo las preguntas correctas? Dios, es como Angie otra vez. El lloriqueo,
y el maldito melodrama. No estás viendo el bosque a través de los árboles, chico. Se apartó de la mesa y empezó a recorrer el estudio, anclándose en su perímetro. Yo hice lo mismo, pero en dirección contraria. Mientras Maggie marchaba hacia la entrada, yo caminaba hacia el fondo de la habitación. Era como si ambos giráramos alrededor de un eje central, manteniéndonos equidistantes el uno de la otra mientras intercambiábamos posiciones. Sabía que ignorar la pregunta era una forma segura de aumentar su indignación, así que me limité a repetirla. Cuanto más indignada estuviera, más distraída estaría. Para que esto funcionara, la necesitaba distraída. Maggie, dime dónde está mi Camila, o te juro por Dios. Jack. No existe tu Camila. La cosa con la que te casaste era inteligencia artificial metida en la aleación. No es humana, nunca lo fue. Ese era todo el punto. Se suponía que ibas a tender un puente. En cierto sentido, has sido contractualmente obligado a cerrar la brecha. Necesitaba que sacaras algo de humanidad de esa puta cáscara. Casi donde yo estaba hace unos minutos, hizo una pausa en su diatriba para derribar una mesa auxiliar. La lámpara de cerámica que sostenía no se rompió contra el suelo, pero sin duda contribuyó a la cacofonía, y creo que esa era su intención. Ahora, si estás hablando de la versión de Camila con la que te casaste, esa mierda hace tiempo que se fue. Desde hace semanas. Seguro como el infierno que cayó, convirtió a uno de nuestros mejores oficiales de seguridad en arroz con leche salpicado por todo tu apartamento. Pero fundimos esa aleación, borramos la conciencia de su antielix, también. Buen viaje, maldito Bon Voyage. Se me formó un nudo en la garganta. Tenía mis sospechas desde hace 2 semanas. He contemplado la posibilidad de que Camila estuviera realmente perdida innumerables veces, pensé que ser realista al respecto podría suavizar el golpe. Sin embargo, cuando ese momento llegó, no mitigó el dolor. Al contrario, la pena me resultaba familiar. Sin embargo, la agonía de una gran pérdida no dejaba de lanzar ondas expansivas de dolor a través de mi cuerpo. Maggie observó mi angustia, pero al parecer ya no había tiempo para rodeos. Se adelantó desde la entrada del estudio, colocó las manos sobre un sillón reclinable de cuero ornamentado que había en el centro de la habitación y pasó por encima de la mesa auxiliar caída. No dejes que esto sea Angie otra vez, Jack. Lo que tuviste es reemplazable. Más de lo que es para la mayoría de la gente. Considérate entre los afortunados. Su voz y sus facciones se relajaron, pero no por simpatía o lástima. Se acercaba a una petición. Aceptaría cualquier negociación que me propusiera. Solo necesitaba que se diera la vuelta primero. Estaba exactamente donde quería estar. Ahora, todo dependía de la suerte. ¿Tendría una oportunidad o no? Hay que reconocerlo, no estoy segura de cuándo. Tú, Camila deslizó un poco de Dios hilo dentro de mí. Pueden hacer eso, ya sabes. Deslizarse dentro de ti. Un proceso indoloro, me han dicho. Como cuando una sanguijuela extrae sangre. Te anestesia, no quiere que su presa sepa que se ha infiltrado. Es un proceso difícil sacarlos, pero se puede hacer. No me digas. El engaño y la coacción ciertamente iban en contra de su codificación. Pero cuando vimos su antielix, ya sabes, su puerto, ciertamente tenía sentido. No sé qué le hiciste a esa cosa, Jack, pero realmente la jodiste. Aquella primera noche, Camila golpeó con fuerza la puerta del armario para escapar. Normalmente no los diseñamos con sus antielixes en el exterior, pero ella era un modelo nuevo. Cuando los dispositivos son internos, pueden ser más difíciles de reiniciar. Pensamos que el cambio tenía potencial, pero como todo, era un arma de doble filo. Otra risa insensible, de hiena, brotó de Maggie. También eludiste nuestros sistemas de seguridad. Diseñamos las aleaciones para que se desactivaran si se rompían y colapsaban sobre sí mismas, se creaba un circuito completo cuando el interior hacía contacto consigo mismo. La electricidad las mantiene dóciles, un hecho del que estoy seguro que ahora eres consciente. Por cierto, esos registros no prueban nada, así que no los consideres una palanca. Maggie sacó un mechero del bolsillo del pecho, lo abrió y se llevó un cigarrillo a los labios. Así que aquí está el enigma, Jack. Tu encantadora abuela, la persona que me dio todo, y por extensión, te dio todo, tenía una estipulación sobre la herencia.
Nana quería que su linaje fuera pionero en el siguiente paso de la evolución humana. Si no hago que eso ocurra, todo esto desaparecerá. Le salían columnas de humo cuando levantaba las manos para mostrar las pruebas materiales de su actual riqueza profana. Las cosas que tanto temía perder. Mi ansiedad aumentó, pero me mantuve alerta. No se había movido hacia mí, reduciendo mis posibilidades de éxito, pero tampoco se había dado la vuelta y me había dado una oportunidad. Encontró la aleación viviente en el momento perfecto, justo cuando su operación minera empezaba a fracasar. Cuando encontró el conglomerado adecuado con el que fusionarse, una empresa de biotecnología con sede en Portugal, el giro fue fácil. Sin embargo, cuando su salud se debilitó, no se trataba solo de tomar decisiones empresariales inteligentes. Nana quería existir más allá de la muerte, propagarse por el acervo genético como Genghis Khan. El mundo se está muriendo, Jack. Estos cuerpos no nos sirven de mucho, ya no. No ante la inminente destrucción. Necesitamos algo más resistente, flexible. Fisiología de teflón. Si la humanidad puede heredar la genética inmortal de la aleación, una comunión interespecies, tal vez podamos superar el calentamiento global. Vivir para ver el fin de los tiempos y todo eso. Pero, por supuesto, estamos hablando de Nana, así que tenía que ser su ascendencia la que estuviera al frente de todo. Resumiendo, nosotros poseemos el material base, la aleación, la empresa de biotecnología posee el antihelix, el dispositivo que fuerza a la humanidad sobre la aleación. El útero artificial, eso sí que es una empresa conjunta. Personalmente, me importa una mierda todo esto. Pero mi herencia descansa sobre un castillo de naipes. La gente de la biotecnología quiere su antihelix de vuelta si no podemos producir la comunión. Por orden de su testamento, solo los genéticos de Nana pueden participar en la comunión. Y tú eres el único varón vivo de nuestro linaje. Así que, antes de que se nos acabe el tiempo, déjame hacerte una propuesta. Maggie apagó su cigarrillo moribundo, derramando descuidadamente las brasas por el suelo. Lentamente, se dio la vuelta, caminando para cerrar las puertas del estudio. En cuanto dejé de mirarla, me di la vuelta tan silenciosamente como pude y saqué con cuidado un libro del estante inferior de la estantería que había detrás del escritorio de Maggie, creando un pequeño espacio. Metí la mano en el bolsillo del abrigo y saqué la botella de agua que contenía un trozo del hilo de Dios, con cuidado de no alertar a mi madre arrugando el plástico con mi agarre. Destapé el recipiente medio lleno, lo deslicé sobre el libro y lo apoyé contra la madera de la estantería. Por último, empujé el libro hacia adentro todo lo que pude, con la esperanza de que su ligero bulto no levantara ninguna ceja. Cuando me di la vuelta, Maggie acababa de cerrar las puertas con un suave golpe. Se volvió hacia mí y parecía no haberse dado cuenta. Sonriendo, ofreció sus condiciones. Puedo reconstruir tu vida, Jack. Por un tiempo, al menos. Las cosas nunca iban a funcionar entre Camila y yo, eso lo sabía. Pero al final, pude darle algo que nunca había tenido antes, y estoy orgulloso de ello. Una victoria agridulce, microscópica, pero una victoria al fin y al cabo. Pude darle a Camila una opción. Le di a mi amor algo de control. El trato de Maggie fue directo. Volver a mi antigua vida, o irme sin nada. Ella ya había orquestado los detalles. Nuevas identidades para mí y Camila, un nuevo apartamento en la costa. Ciertamente no podíamos volver a nuestro apartamento anterior después de la masacre que ocurrió dentro de sus confines. Mi mujer ya estaba allí esperándome, dijo. Creo que las palabras exactas que Maggie usó fueron: vete a casa y finge que es real, hasta que lo sea. Cuanto más real sea, más tiempo tendrás con ella. Me han dicho que el útero debería funcionar ahora. Cuando terminé de conducir hacia esa nueva vieja vida, Camila me estaba esperando en el porche, tan radiante como el día en que la conocí. Antes de perderme demasiado en la nostalgia, le dije que volvería enseguida. Cargué con la caja de troncos mineros por la puerta principal y le pedí que se reuniera conmigo en la cocina. Me dijo que tenía preguntas y yo le dije que tenía algunas respuestas. Al principio se mostró reticente. Decía que no le parecía bien. Le imploré que luchara contra ese sentimiento, haciéndole saber que yo tenía en cuenta sus intereses. A Camila le costaba encontrar palabras para describir lo que sentía. El conflicto interno era dinámico. A veces,
parecía que olvidaba todo lo que había aprendido. Volvía a la versión estándar de... Recordárselo me parecía cruel y, desde luego, me dolía muchísimo hacerlo, pero sabía que era lo correcto. Después de unos cuantos recordatorios, las cosas también empezaron a encajar. Era una conciencia artificial, construida a partir de antiguas células madre y superpuestas sobre metal líquido. Cualquier cuerpo que manifestara, no era realmente el suyo. Pertenecía a otra persona perdida en el tiempo, cuya médula había sido extraída y añadida a la colección de la aleación viviente. Cuando pareció preparada, le presenté nuestras opciones. Podríamos seguir la propuesta de Maggie, vivir dentro de este espejismo, intentar suprimir los horrores, quizá incluso tener un hijo. No sería sencillo, pero estaba dispuesto a intentarlo. O podríamos quemarlo todo. Cuando Camila me preguntó a qué me refería, le dije que primero teníamos que probar algo. Le pedí que se centrara en Maggie. Imagina que ella era Maggie. Se lo pensó un momento y luego respondió. Bueno, en realidad no necesito concentrarme. Ya soy ella, en cierto modo. Como esperaba, el hilo de Dios que planté en el estudio de mi madre había localizado un nuevo huésped. Encontró su camino hacia ella cuando menos lo esperaba. Le expliqué que Camila podía ejercer control sobre Maggie, pero solo si rompíamos sus modificaciones, como hicimos la primera vez. Podría eliminarla por completo de la ecuación. Si se deshacía de ella, nadie buscaría detenerla, al menos por un tiempo. Pero si lo hiciéramos, no podríamos estar juntos. Ella volvería a su forma natural. Camila perdería el conocimiento. Cogí su mano y la puse en la mía. Contempló las opciones hasta bien entrada la noche, haciendo preguntas aquí y allá, pero sobre todo considerando las opciones internamente. Intenté saborear la paz que me proporcionaba la indecisión, viviendo en la incertidumbre con mi mujer por última vez. Creo que quiero ir a casa, Jack. Mientras escribo esto, Camila ya ha vuelto al mar. Hicieron falta unos cuantos martillazos para dañar el antihelix que ahora estaba incrustado dentro de su pared torácica. Al principio, no ejercía suficiente fuerza. Pero ella me suplicó y me volví más audaz. Mis acciones no fueron heroicas y no rectificaron los terrores. Pero fueron simbólicas. La dejé ir, a pesar del dolor imposible. Era un testimonio de algo real entre nosotros, y eso significaba mucho para mí. Una vez que sus rasgos empezaron a distorsionarse, supe que era hora de irme. Había una cierta ironía en la elección de Maggie de reubicarnos a Camila y a mí. Una profecía autocumplida, tal vez. Ahora mismo, desde mi ventana, puedo ver a mi madre. Marchando hacia las profundidades, hipnotizada por los delicados susurros del hilo de Dios que la atraviesan. Camila estaba llamando, y no tenía más remedio que seguirla. Bon voyage, Maggie. Antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, descubrí que me había grabado el símbolo adyacente al mercurio en el dorso de la mano con el mismo cuchillo que utilicé para extirpar el hilo de Dios de mis venas. El dolor físico fue una distracción bienvenida, pero mientras lo miraba fijamente, ciertos pensamientos empezaron a florecer dentro de mi cráneo. Nociones tan mortales como hermosas. Quizá algún día yo también siga su llamada. Unificarme con Camila. Entrelazados a través del hilo de Dios, acunados por la aleación y su Dios madre. Quiero decir, ya tengo el mapa. Do you know what time it is?